el tema de las disciplinas filosóficas o ramas de la filosofía, ¿ya? La semana anterior hemos visto la nociología. El día de hoy corresponde la axiología, ¿ya? La axiología. Muy bien. La axiología, jovencitos, es una rama de la filosofía, ¿ya? O si tú quieres, una disciplina filosófica que problematiza acerca del valor y el acto valorativo, ¿de acuerdo? Es decir, se pregunta de dónde proviene el valor, ¿ya? De las cosas, ¿no? El valor de las cosas. Si ese valor está en las cosas mismas, es inherente a ellas, o si ese valor más bien es algo que otorgan los sujetos, o sea, los seres humanos, ¿no? ¿Nunca te has preguntado eso tú? Por ejemplo, a mí desde niño siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, por qué las joyas valen tanto, ¿no? Los diamantes, por ejemplo, las perlas, ¿no? Dice, pues son minerales, ¿no? ¿Y por qué valen tanto, ¿no? Incluso a veces más que las vidas humanas, digo, para algunas personas, ¿no? Ah, para las personas. Ah, entonces el valor lo otorgan las personas, pensaba yo, ¿no? Incluso me ponía a pensar analizando la historia del Perú, cómo los españoles mataban por oro, ¿sí o no? ¿No? En cambio los incas no mataban por oro. Para los incas el oro era un metal precioso, o sea, un adorno nada más, ¿no? Un elemento ornamental, ¿no? Cuentan que en la misma plaza del Cusco había, ¿no? Habían objetos de oro que nadie se llevaba, ¿no? Nadie robaba, ¿no? Nadie se lo llevaba, ¿de acuerdo? No, no había que ponerle seguridad porque se lo van a robar, ¿no? Estaban allí, ¿no? Entonces el oro sí era un metal precioso, pero no era riqueza, no representaba riqueza en sí misma, por ejemplo, ¿no? Nadie le daba esa valoración, nadie mataría por oro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O el papel moneda, ¿no? O sea, cómo eso define, ¿no? La riqueza en las personas, incluso el estatus, incluso el respeto que le van a dar a alguien, ¿no? Por tener más de esos papeles moneda, me acuerdo que pensaba yo de niño, ¿no? Ah, para sumarle a todo esto, estaba este hecho, a ver, yo he vivido en un barrio tan, pero tan pobre, no me van a creer, de repente ustedes exagerarán, que ni para figuritas teníamos, ¿ya? Sí, no sé si ustedes han llegado a conocer eso, creo que tampoco, ahora ya no. No, ahora ya no, yo no escucho de álbumes. Antes sí habían álbumes, ¿ya? Por ejemplo, de anatomía, o también de personajes de la televisión, qué sé yo, del cine. También habían álbumes, por ejemplo, de los mundiales, ¿no? Entonces tú comprabas las figuritas y las ibas pegando, ibas llenando el álbum, ¿no? Entonces, bueno, derivado de eso, como te sobraban figuras, algunos jugaban pues con las bolitas, ¿no? Justamente con las canicas, ¿no? A apostar figuras, pues, ¿no? Entonces, ¿no? Pero la verdad que éramos tan pobres que la mayoría no teníamos figuritas, ¿no? Pero igual queríamos jugar a las canicas, pues como todo el mundo, ¿no? Yo crecí en esa época, ¿no? De las canicas, el trompo, ¿no? Bueno, entonces no sé en qué momento o a quién se le ocurrió ya un día, comenzó a recortar la cajita de fósforo. La cajita de fósforo tenían la figura, justamente la imagen de una llamita, ¿no? Había otra cajita de fósforo que tenían la figura del Inti, así se llama, Inti o Sol, ¿no? Entonces no sé a quién se ve el trabajo de recortarlas bien bonito y un día decir, bueno, jugamos, pero apostamos estas, pues, ¿no? O sea, el que gana se lleva, sí, ¿no? Si tú me ganas, te doy yo una de estas cajitas de fósforos, ¿no? Esas cajitas de fósforo las encontrábamos, incluso las buscábamos, me acuerdo, ay, qué cochinitos, ¿ah? En la basura, a veces, ¿no? Más arriba de donde yo vivía, unas cuadras más arriba, había un basural inmenso, ¿no? Y ahí íbamos a buscar las cajitas porque eran valiosas para nosotros, pues, ¿no? El que las perdía se quedaba sin cajita de fósforo y en casa no había tanta cajita de fósforo, pues, ¿no? Entonces iban a buscar las basuras. Mira, incluso una vez me recuerdo haber tenido sed yo, y en la casa de mi amigo Pocholo vendían marcianos. Creo que estaba 50 céntimos, por ejemplo, cada marcianito. Yo no tenía ese dinero, pero le digo, mira, oye, te pago con estas cajitas de fósforo cortaditas, bueno. Intis le decíamos, te pago con Intis, le decía, ¿no? Ya, y comenzamos a negociar. Ya, me da 5, me dijo, no, no, te doy 3.
Bueno, ya dame tres, ¿no? Tres y me demora. O sea, resulta que ya tenía hasta valor de cambio para nosotros, ya esa cajita de fósforo, entre nosotros, ¿no? En el mundo de los niños, ¿no? ¿No? Tenía hasta el valor del papel moneda, ¿no? Bueno, todo esto se enmarca dentro del subjetivismo, ¿te das cuenta? La postura subjetivista de creer que el valor lo otorga entonces el ser humano, la persona, ¿no? Entonces cualquier cosa puede ser valiosa o puede tener más valor dependiendo de qué tanto lo aprecia o lo valora el ser humano, pues, ¿no es cierto? ¿Ves? El oro lo valoraban los españoles o de una manera diferente a como lo valoraba el Inca, que para el Inca era solamente un adorno, para el español era riqueza y eran capaces los españoles de matar por oro, como lo hicieron. En cambio, los incas no, pues, por ejemplo, ¿no? O esto de las perlas, diamantes y otras joyas que para algunas personas es muy valioso, vale más que vidas humanas, ¿no es cierto? Tú algo sabrás de cómo las extraen, por ejemplo, en África, ¿no? Incluso con explotación infantil y todo incluido, ¿no? En cambio, para otros, no, pues así diríamos, ¿no? Esa sería la postura subjetivista, ¿no? O incluso, mira esto que te digo ahorita, ¿no? Como esta cajita de fósforo que no tiene ningún valor, es basura para algunos, para otros. Para los niños, por ejemplo, de mi barrio era signo de riqueza, ¿no? Yo me acuerdo que llegué a tener una vez cerca de 200 de esas, ¿no? Ah, me sentía ya rico más pato. Ya, así es. Pero ¿qué te diría el objetivismo? El objetivismo te diría, no, 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 el valor no está en las cosas. El valor está en el objeto mismo. El ser humano lo único que hace es descubrir el valor que ya está en las cosas mismas. Por ejemplo, el oro es valioso, vamos, no pues porque al español se le ocurrió. ¿Qué estamos descubriendo ahora, por ejemplo? Que el oro es un buen conductor del calor y la electricidad. Además, se puede laminar muy fino, es flexible, es maleable. Otros metales ya se quiebran. En cambio, el oro se puede laminar muy infinito, ¿ya? Como un cabello. ¿Ya? ¿Qué más? No se oxida fácilmente. Pues, ya pervive en el, bueno, no se oxida, entonces dura mucho más tiempo, es más duradero, ¿no? Ya, y y es escaso. Bueno, es escaso, no es fácil encontrar oro. Ya, ahí está, pues por eso es valioso, ¿ves? Entonces, el hombre lo que hace es descubrir el valor que ya está. Bueno, además de ser un metal precioso, pues brillante, ¿no? Todo esto. ¿Ves? Entonces, el valor está en el objeto mismo, sino que el ser humano, vamos, se ha demorado en descubrirlo, ¿no? ¿De acuerdo, no? Ya, igual podríamos hablar del diamante, es una de las estructuras, ¿no? Más sólidas que hay. ¿Qué cosa hay más fuerte en la Tierra que el diamante? O más sólido que el diamante. No se conoce, ¿no? O al menos yo no sé. ¿Ustedes saben? Dicen que es de las estructuras más fuertes. Pero es carbón, sí, pero pasó por un proceso de pulimentación, etcétera. No lo sabemos. La cosa que es, bueno, yo no lo sé, mejor dicho, que es muy, 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 muy sólido, ¿no? El diamante solamente se puede cortar con diamante, ¿sabías? Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, entonces, y ese es caso también. Ahí está su valor, entonces, pues. Entonces, el valor está en los objetos mismos. Y ese es el debate en axiología, ¿ya? Entre subjetivistas y objetivistas, ¿ya? ¿Dónde está el valor? ¿Ya? En las cosas mismas, ¿ya? De tal manera que el sujeto solamente las descubre, o no. O el valor depende solamente de lo que los sujetos determinan. O sea, las cosas no tienen valor en sí mismas, salvo que haya un sujeto que les dé ese valor y diga esto va a valer. Por ejemplo, este papel moneda va a valer. ¿Ya? Y ese es el debate entre ellos, pues. Por ejemplo, una pintura como la Gioconda, la Mona Lisa, ¿no? Entonces, algunos dicen el valor está en el sujeto, ¿no? Un hombre o mujer instruido que sabe de arte lo va a valorar y va a decir, "Uf, eso vale 80 millones de dólares, está bien, porque es, ¿no? Una obra de arte, una belleza, ¿no? En cuanto a proporción, técnica y valor histórico, qué sé yo, pues, ¿no? Incluso llegan a decir el arte no tiene valor, dicen, ¿no? En el sentido de que es demasiado valioso para cuantificarlo, ¿no? A eso se refieren, ¿ah? ¿Ya? Aunque también vamos a ver luego hay una tercera postura que dice que el valor no existe, ¿ah? También vamos a ver luego. Bueno, y luego están esos son los subjetivistas, ¿ya? Que dicen que el valor depende del hombre instruido, el que conoce de arte, pues, ¿no? Porque el que no conoce te va a decir, no, pero ¿por qué vale tanto? Si es todo fea la Gioconda, dicen los que no saben de arte, ¿ya? Y el objetivista que le diría, no, el valor está en el objeto mismo, en la técnica empleada, etcétera, ¿no? Es más, el objetivista le dice, mira, a ver, yo le echo agua a la pintura, ¿vale? Ya no vale. Entonces, ¿dónde estaba el valor? ¿En ti o en la pintura? En la pintura misma, pues por eso que le echo agua ya no vale.
¿no? Y así, ya hay un debate entre objetivistas y subjetivistas básicamente. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Bueno, hemos aprovechado el tiempo para hacer una introducción que creo que ha respondido a varias de las cosas que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Después hemos aprovechado a ver si se conectan algunos de sus compañeros, ya hay algunos más, ya. Listo. Muy bien, continuemos entonces, ¿ya, chicos? Ya, muy bien. Entonces, como ya habíamos señalado, la axiología es una rama de la filosofía que problematiza sobre todo lo concerniente a los valores y a la valoración, te decía, ¿no? Proviene de la palabra griega axios, que significa valor. De ahí que esta disciplina también se le denomine la teoría del valor. ¿Ya? En filosofía, ojo, ¿eh? En economía la teoría del valor es otra cosa, ¿ya? Ahí se hablaría de valor y precios, ¿no? El tiempo invertido, ¿no? No, esto es más básico, esto es antes, la filosofía es más básico, más antes, ¿no? Como te decía, la filosofía se pregunta cosas como estas, ¿no? ¿Qué es el valor, por ejemplo? ¿Ya? ¿Qué es el valor? No solamente de objetos manufacturados o creados, ¿no? Incluso cuando hablamos de objetos nos referimos a todo lo externo a nosotros, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces eso puede ser desde, como te digo, un diamante hasta, no sé, pues un planeta, la vida, ¿no? ¿Qué es el valor? ¿Ya? Luego, ¿quién determina la valoración? Esa es una pregunta fundamental, te decía, ¿no? ¿Quién determina la valoración? Si lo determina un sujeto, entonces nos adherimos a la postura subjetivista. Y si decimos que el valor está en el objeto mismo, nos adherimos a la postura objetivista, por ejemplo. ¿Ya? De esa pregunta de quién determina la valoración se deriva esta, ¿no? ¿El valor está en las cosas o fuera de ellas? ¿Ya? Ya, ojo que también hay una postura que plantea que está fuera de ellas, pero que tiene vida propia. Vamos a ver platonismo también hoy día, ¿ya? ¿Los valores son los mismos para todos? ¿Qué dices tú? ¿Los valores son los mismos para todos? Eso implicaría que todos valoramos igual o que los valores son objetivos, ¿no? Vamos a ver eso, ¿ya? ¿El hombre da los valores o solamente los descubre nada más? ¿Ah? ¿El hombre da los valores o solamente los descubre, no? Acá está a propósito esta imagen, ¿no? Ahí está, pues, sobre el oro, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Ya? Que tanto lo valoraban o cómo lo valoraban los incas, ¿no? Y cómo lo valoraban los españoles, ¿no? ¿Las cosas son o valen? Ah, te tengo una pregunta muy filosófica, ¿no es cierto? ¿Las cosas son o sea, ser, ¿no? O valer, ¿no? Incluso esta podríamos derivar una pregunta fundamental también para el hombre, ¿no? Para nosotros los hombres, ¿se trata de tener o de ser? ¿Mm? ¿Qué es más importante, tener o ser? ¿Ah? Es una pregunta fundamental, por ejemplo, ¿no? Para el hombre, sí, ¿ya? Bueno, pero no estamos ahorita en el tema de antropología filosófica, sino en el tema de axiología, ya que dice las cosas son o valen, dice, ¿cierto? Se pregunta. ¿Ya? Claro, así es, Melita, ¿no? No, no, acá no estamos hablando solamente del valor del dinero, ¿ya? Sino hablamos del valor en general, ¿ya? El valor de las cosas, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahí vamos a definir qué es el valor para que veas esto. ¿Ya? En economía, en la teoría del valor se estudia la diferencia entre valor y precio, ¿no es cierto? Eso es en economía, ¿no? De acuerdo, valor y precio no siempre son lo mismo, ¿no? Un poco para diferenciar, ¿no? Porque un producto manufacturado vale de repente más que uno simplemente extraído desde la naturaleza, ¿no? O también, para hacernos entender, este, eh, la fuerza de trabajo ahí y el tiempo empleado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O incluso Marx nos hace notar como hay un trabajo mal remunerado, ¿no? Por ejemplo, un campesino en, en la sierra, por ejemplo, trabaja muy duro. ¿A alguien le cabe duda? ¿Ningún campesino trabaja duro? Su vida es muy dura, ¿no? No tiene centros de salud buenos, no hay educación buena, muchas veces no tiene ni electricidad. Su vida es dura y trabaja duro la tierra, ¿no? Acá el agro no está pues industrializado como en otros lugares, no tienen ni tractor, ¿no? Tienen que arar la tierra con la chaquitacya o con la ayuda de bueyes o toros, ¿no? O sea, es bien dura la vida de un campesino, ¿ya? Trabaja duro, a nadie le cabe duda, pero yo sabía que, por ejemplo, por kilo de papa, ¿ya? Le pagaban
20 centavitos, cuando acá en la capital se vendía un sol, ¿no? Ahora ahorita le pagarán un poquito más, pues que le paguen 30 centavitos ya, o 40 centavitos, ¿no? Cuando acá en la capital el kilo de papa se vendía, ¿no? Un sol 50, 2 soles, ¿no? Entonces, o sea, le pagan una miseria, ¿ya? Casi sin hacer nada, o sea, bueno, mejor dicho, haciendo mucho menos esfuerzo, el intermediario, que es el camionero, ¿no? Los que se dedican ¿no? al transporte ganan más. Solamente transportando nomás la papa ganan más ya. Y también gana acá el vendedor, ¿no? El vendedor, ¿no? Tanto el mayorista como como el ambulante. Ellos, todos estos intermediarios, ¿ya? ¿No es cierto? Porque median entre lo que produce el campesino y hasta que llega a tu mesa, ¿no? Todos esos intermediarios ganan más que el que ha trabajado, digamos, ¿no? Meses para producir, por ejemplo, papas, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces la economía te denuncia eso, pues, ¿no? Mira, mira cómo no se valora el trabajo del campesino, dice Marx, ¿no? ¿No? O cómo se le extrae plusvalía al obrero. Ya, ese es el enfoque de la economía, ¿de acuerdo? Precio y valor, ¿no? Tanto se valora el trabajo, por ahí va el tema económico, ya cómo se valora el trabajo. En cambio aquí, cuando hablamos de filosofía, estamos hablando del valor en general, ¿ya? En general, no solamente del trabajo, lo producido por la fuerza laboral, sino el valor en general, ¿ya? De las cosas, del arte, de las cosas, ¿no? De los objetos en general, ¿de acuerdo? ¿Ya? Incluso que tanto valoramos, no sé, pues la naturaleza, un árbol, un bosque, el mar, el aire, ¿no? ¿De acuerdo? La vida, ¿ya? El arte, ¿ya? De eso se trata, ¿ya? Entonces no lo confundamos. Muy bien, ahora sí sigamos entonces, ¿ya? A ver, vamos a ver. Además, mira las preguntas que se hacen. Pues, ¿qué es el valor? ¿Quién determina? Esta es la pregunta muy importante. ¿Quién determina? Y como les explicaba al comienzo, ese es el debate, ¿no? Si el valor lo otorgan los sujetos, es la postura subjetivista, y si el valor está en los objetos mismos, eso se llama objetivismo, ¿ya? O incluso hay quienes plantean que no existe el valor, ¿ya? Que todo depende nada más del estado de ánimo de las personas, dicen también algunos, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces se va a preguntar eso, incluso, ¿existe el valor o no? ¿Ves? Son preguntas más fundamentales, más de base. Ya, ahora sí, aclarado eso, mira, para que veas qué tan atrás va la filosofía. Entonces la filosofía, para comenzar, va a ser una diferenciación entre acto o experiencia contemplativa y el acto o experiencia valorativa. Mira, para que veas qué tan atrás va la filosofía, qué tan a la raíz va, ¿ya? Entonces dice que en la práctica histórica de la humanidad, los seres humanos se relacionan con objetos a través de dos momentos, ¿ya? El acto contemplativo y el acto valorativo, ¿ya? Así nos relacionamos con los objetos. Ya te dije, objeto como entendido como cualquier ente de la realidad externa a nuestra conciencia, ¿ya? ¿De acuerdo? Cualquier ente o ser, ¿ya? Ajena a nuestra conciencia. Todo lo que está fuera de nosotros, fuera de nuestra conciencia, ese es el objeto, ¿ya? ¿De acuerdo? El mar, el mundo, el universo, ese es el objeto, está fuera de nuestra conciencia. Ya, ¿cómo nos relacionamos con ello? Dice que a través de dos momentos, ¿no? Un acto o experiencia contemplativa primero y un acto o experiencia valorativa después, ¿ya? ¿En qué consiste el acto o experiencia contemplativa? Dice, es aquel momento en que los sujetos se muestran, esta palabrita no me gusta mucho, no sé si es posible, pero bueno, ahí está para entender mejor, ¿ya? Es el momento en que los sujetos se muestran neutrales frente a los objetos. ¿Qué quiere decir que se muestran neutrales? ¿Ya? Significa que los hombres principalmente describen y explican las características de lo que están percibiendo, ¿ya? La describen y la explican, ¿ya? Pero todavía no se ponen ni a favor ni en contra, no expresan ninguna aceptación ni rechazo, solamente describen o explican, pero no dicen que eso sea bueno ni malo, ¿ya? Esa es la experiencia contemplativa, ¿ya? De esa experiencia o acto contemplativo se derivan que el humano emita juicios, así pues con ese nombre, contemplativo, o juicios de existencia, o también llamados juicios ontológicos, ¿ya? Por ejemplo, la computadora es negra, ¿de acuerdo? Simplemente estoy describiendo este objeto, nada más. No digo que eso sea bueno ni malo, ¿ya? No digo que hacer negra sea hermosa, sea fea, sea bueno, sea malo, útil, inútil, no, no he dicho nada de eso. ¿Te das cuenta? Estoy en mi experiencia contemplativa, solamente estoy contemplando y describiendo tal cual es. No me pongo ni a favor ni en contra, ¿ya? Benjamín es un niño de 3 años, hasta podría agregar yo.
Más, Benjamín es un niño de 3 años que va al nido, qué sé yo, ¿ves? Describo, no me pongo ni a favor ni en contra. Por eso, a eso se refiere con neutralidad, ¿ya? A eso se refiere con neutralidad. La física es una ciencia, lo mismo, ¿ya? Solamente describe el hecho. Es más, es una ciencia fáctica y puede dar más descripciones, ¿no? Que estudia tal o cual cosa, etcétera. Y ahí sigo describiendo. No digo que sea bueno ni malo, ya. Todo eso corresponde, entonces, estos son ejemplos de juicios contemplativos de existencia u ontológicos que se derivan, ¿ya? Del acto o experiencia contemplativa. En un segundo momento, ¿ya? Ocurre el acto o experiencia valorativo, ¿de acuerdo? Acto o experiencia acto valorativo, experiencia valorativa, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es aquel momento en que los sujetos, dice, se muestran parciales frente a sus objetos, ¿ya? Como parciales frente a sus objetos. Quiere decir que los seres humanos toman una posición favorable o desfavorable a lo que están percibiendo. Mira, acá sí, me pongo a favor o me pongo en contra, ¿ya? Ya no estoy neutral, me pongo a favor, me pongo en contra. Y voy a emitir entonces juicios valorativos, o también llamados juicios axiológicos. Un juicio valorativo o axiológico es aquel, repito, donde yo expreso mi aceptación o rechazo, donde me pongo a favor o en contra. Arriba decía, la computadora es negra, simplemente, neutral. En cambio acá digo, la computadora es útil. Útil, ya ves, ya me puse a favor ya, ¿no? O podría decir, la computadora es un distractor. Ya estoy poniéndome en contra de repente, ¿no es cierto? ¿Ya? Igual, arriba era, Benjamín es un niño de 3 años, neutro nomás. En cambio acá, mira, Benjamín es un niño hermoso. Ya me puse otra vez a favor, ¿no? O podría ponerme en contra, ¿no? Benjamín es un niño malcriado, ¿no? Me estoy poniendo en contra, ¿ya? La física es una ciencia neutral, en cambio acá mira la valorativa. La física es interesante. ¿Ves? Me pongo a favor. O me puedo poner en contra, ¿no? La física es pesada, aburrida, qué sé yo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces tenemos esos actos o experiencias, ¿ya? Nosotros vamos a estudiar hoy día lo segundo, ¿no? El acto o experiencia valorativa, ¿de acuerdo? Donde tú decides ponerte a favor, en contra, aceptar o rechazar, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Una pregunta? ¿Alguien prendió su audio por ahí? Listo, ¿ya? Profesor, ¿podría Sí, explicarme de nuevo sobre la experiencia valorativa? claro. Entonces, a ver, y de pasar respondemos a lo que está preguntando Melita, ¿no? ¿Qué cosa es contemplativa, ya? Contemplar es simplemente observar algo, ¿ya? Tomar contacto con algo. Es un primer momento, ¿ya? Tú tomas contacto con algo, pero no te pones ni a favor ni en contra, ¿ya? Supongamos, a ver, ¿ya? Primer día de clase, ¿ya? Ahí está el profesor, me ves a mí, por ejemplo, ¿ya? Entonces, solamente me estás contemplando nada más. Es tu experiencia contemplativa. Entonces dices, ah, bueno, el profe debe tener aproximadamente sus 45 años, 50, por ahí debe estar, es de mediana edad, ¿no? ¿No? Se le nota educado, atento, ¿ves? Estás así nada más, ¿no? Ya, contemplativo. En cambio, experiencia valorativa, luego ya de conocerme, tú emites un juicio valorativo, es decir, te pones a favor o en contra, aceptas o rechazas. Vas a decir luego ya de tu primera clase probablemente, incluso algunos, al toca, los 10 minutos de la clase ya están ya valorando ya, ¿no? Otros van a demorar semanas en valorar. La cosa que lo segundo, lo que viene después de la experiencia contemplativa es la experiencia valorativa. Entonces tú dices ya, ah, el profe es bueno, ah, no, el profe no sabe, o el profe es aburrido, ah, el profe es interesante, qué sé yo. Te das cuenta, ya comienzas a valorar al profesor y la clase también, las clases también las vas a valorar. ¿Entendiste? Ya de eso se trata. ¿Ya? Entonces, del acto o experiencia contemplativa, que es el acto solamente de observar, entrar en contacto con el objeto, ¿ya? Y no te olvides que el objeto es todo lo externo a ti, ¿ah? ¿Ya? Entonces yo para ti soy un objeto también, ¿ya? Entonces entras en contacto primero, todavía no te pones ni a favor ni en contra, simplemente observas y de repente describes cosas o piensas cosas neutrales, ¿no? ¿No? Es un profesor, es adulto, qué sé yo, ¿ya?
Pero luego ya viene rápido, rápido nomás la experiencia valorativa, ya decides ponerte a favor o en contra, ¿no? Es bueno, es malo, es viejo, es aburrido, es interesante, qué sé yo. ¿De acuerdo? Lo mismo yo, ¿ya? Entonces, un juicio contemplativo, ¿ya? Melita, bueno, ya no, Melita está muy cariñoso ya, ¿ya? A ver, ¿cómo se llama Melita? ¿Por qué le digo Melita yo? Porque se llama Mel, ya, Mel, entonces yo digo ya. Mel es un estudiante, ¿ya? Del ciclo anual de la Academia APU. ¿Ves? Eso es un juicio contemplativo, propio de la experiencia contemplativa, ¿ya? Simplemente entro en contacto, ¿ya? Y emito ese juicio todavía neutral. Solamente estoy en observación. Incluso si me preguntaras en ese momento, ¿pero qué le parece? ¿No? Me entrevistan, por ejemplo, ¿no? ¿Y a usted qué le parece? No, no sé, como hoy día acaba de entrar a mi clase, la he visto por primera vez, todavía no sé qué decir. ¿Ves? O sea, todavía no me decido si estoy a favor o en contra. ¿Te das cuenta? Ya. Después de un par de clases y veo que ya participa, pregunta, ¿no? Hace preguntas interesantes. Entonces, ahora sí, yo emito un juicio valorativo. Ahora sí valoro. Otra vez, ¿qué es valorar? Poniéndome a favor o en contra. Y digo, ah, es una estudiante brillante. Digo, ¿ves? Ya me puse a favor ya. Pero también podría ponerme en contra, ¿no? Es un estudiante impertinente. Uy, ya me puse en contra. Ya, ¿no? Ya. Son ejemplos nomás, Melita, ¿eh? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Pero se entendió? Sí, profe. Listo. Sí, profesor. De acuerdo, qué bueno, que entendió los dos y todos los demás. ¿Qué más pregunta? Le dice, profe, para que se dé la experiencia valorativa, primero se tiene que pasar por la experiencia contemplativa. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué tan rápido se pasa de uno a otro? Eso sí, ¿no? Pero sí, primero es la experiencia contemplativa y luego la valorativa, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué tan rápido se pasa? Porque, es más, algunos dicen que el hombre nunca es neutral, el hombre al toque ya está ya, poniéndose a favor o en contra, ¿no? Yo no creo que sea tan... Siempre tienes que tomarte siquiera un minuto, no sé, ya por últimos segundos, ¿no? Profe, ahorita se van a poner ustedes a salto. Profe, pero el amor a primera vista, pero igual, pues al menos te diste el tiempo de observarla primero, ¿no? Ya, segundos, aunque sea duró, para ponerte a favor o en contra, ¿no? ¿No es cierto? ¿De acuerdo? Además, que hay todo un estándar de belleza, ¿no? Histórico, social atrás, cuando tú valoras, ¿ah? ¿De acuerdo? Ya, justamente eso vamos a hacer ahorita para rondear algunas ideas, ¿ya? Vamos a redondear algunas ideas, a ver con lo que viene a continuación, porque vamos a continuación a definir, ¿y qué es el valor? ¿O qué son los valores o el valor? ¿No? Bueno, primero acá está, ¿ves lo que te decía ahorita? Son productos históricos y sociales primero. Quiere decir que estos ya se van produciendo a lo largo del proceso histórico y social, ¿ya? Y también van cambiando a lo largo del proceso histórico y social, ¿ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, la belleza, pues la belleza, ¿no? Antiguamente era considerada hermosa una mujer, digamos, rellenita, ¿no? Puedes ver ahí las pinturas de Botticelli, de Rafael, de otros pintores, ¿no? Va a ser como la mujer era pintada así rellenita, esa es la belleza, ¿no? Hoy en día, bueno, no hoy en día, hace bastante décadas, y hace varias décadas ya te tratan de imponer más bien un modelo, ¿no? Anoréxico, ¿no? De la delgadez, ¿no? Por ejemplo, entonces mira cómo los valores estéticos van cambiando, ¿no? Si hablamos de la mujer. Históricamente, pues, ¿no es cierto? Históricamente. Igual sobre el varón, a ver, ¿no? Antes el hombre bello era pues el varonil, ¿no? ¿No es cierto? Barba de leñador, como dicen, ¿no? Voz de espartano, ¿no? Mano de albañil, así decían, ¿no? En cambio, hoy en día hay más, ¿no? Valoración estética por un hombre finito, ¿no? Como gustan los coreanos, ¿no? La verdad, tú le pones peluca y no sabes a veces si es hombre o mujer, ¿no? Porque tiene rasgos bien femeninos, ¿no? Es lo que suele gustar. No a todos, ¿no? Pero es lo que te están imponiendo, ¿no? Estos así medio, esta estética media andrógina, ¿no es cierto? Media andrógina, ¿no? Y a propósito, los hacen vestirse de mujer a cada rato. ¿Te has preguntado tú por qué? ¿Mm? Ah, de acuerdo. Muy bien. Listo, ¿ya? Entonces eso. Y si hablamos de la valoración en el arte, lo mismo. Esto ha ido cambiando históricamente, nuestros valores respecto a nuestra valoración respecto al arte. Mira cómo en la Edad Media solamente se pintaban eh, imágenes de Dios, ángeles y nobles, ¿no? Príncipes, duques, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero luego alguien dice, ¿y por qué tiene que ser bello solamente un duque, un príncipe que además era rubio, de ojos azules? ¿Por qué no puede ser también bello alguien, ¿no? De pelo oscuro, ¿no? Ojos oscuros también.
nariz un poco más ancha. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya? Ahí tienes a la Gioconda. La Gioconda justamente no encaja dentro de los estándares de belleza exigidos, ¿no? De la nobleza, por ejemplo, ¿no es cierto? Y sin embargo, es bella la mujer. Si tú la ves bien, es bella, ¿ya? Sino que tú estás acostumbrado, pues, que en las pinturas hagan, pues, mujeres, ¿qué te digo? Muy próximos a la nobleza, ¿no? O sea, rubios, rubias, ¿no? Y como ella no lo es, mira cómo emerge ya nuestro racismo, ¿no? Mm, Muy bien, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces también ahora se considera bello eso también, ¿no? Entonces, incluso va a haber pintores que están al extremo, ya incluso pintaban a prostitutas y prostíbulos, incluso, ¿no? Bueno, se llama el realismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Ya? O pintan Lima, pues así lluviosa, ¿no? Etcétera, ¿ya? Entonces, los valores, primero, son productos históricos y sociales, ¿ya? Han ido apareciendo históricamente y van cambiando, van variando también histórica y socialmente, ¿ya? Son de carácter ideal, porque son ideas, ¿ya? Que nos permiten expresar nuestro aprecio o rechazo hacia un objeto de la realidad. Entonces, mira, son de carácter ideal, son ideas que nos permiten expresar nuestro aprecio o rechazo hacia los objetos de la realidad, ¿ya? Por ejemplo, bello, ese es un valor, bello, ya es un valor, ¿ya? Que me permite expresar aceptación. Feo, también es un valor que me permite expresar qué cosa? Rechazo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Interesante es un valor que me permite expresar otra vez aceptación, ¿no? Aburrido, ¿no? Es otro valor que me permite expresar rechazo. ¿Ya? Esos son los valores entonces. ¿Ya? Son productos históricos y sociales de carácter ideal que nos permiten expresar nuestro aprecio o rechazo hacia los objetos de la realidad. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Ya? Esos son los valores entonces, ¿ya? En algunos textos aparece esto, lo puedes anotar, ¿eh? Les llaman también, o dicen que los valores se expresan a través de los predicados valorativos, así le llaman, ¿ya? Predicados valorativos, ¿no? Por ejemplo, el árbol sería el sujeto, y acá viene el predicado valorativo, ¿no? Es fuente de vida, ¿ves? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Estás valorando, te estás poniendo a favor, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? O el árbol, o este árbol, ¿no? Es peligroso porque puede caer encima de alguien, ya estás poniendo en contra, ¿ya? ¿Ya? Se llaman predicados valorativos, ¿ya? Tú utilizas estas palabras para ponerte a favor o en contra. Usas, si te das cuenta, adjetivos, ¿no? Adjetivos, ¿ya? Pero le llaman así predicados valorativos, le llaman. Ahora, estos predicados valorativos, estos adjetivos, esto de ponerte a favor y en contra, como te estoy señalando, es algo que surge histórica y socialmente, y está cambiando también histórica y socialmente, ¿de acuerdo? Muy bien. Es más, acá indican algo más, ¿no? Dice que representan los intereses de una clase también, ¿no? Intereses de una clase social, ¿no? Ya. Por eso te decía, por ejemplo, en la Edad Media a la nobleza, a la aristocracia, ¿no? Le interesaba, pues, que tú, valores más, ¿no? Ciertos estándares de belleza más ajustado a ellos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Y desprecies otros estándares, ¿no? Estéticos o raciales, ¿no? Por ejemplo, que veas inferior, ¿no? Al negro, al indígena, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Hay intereses también hasta políticos, ¿no? Eso, por ejemplo, jugó un papel importante para sojuzgar al Tahuantinsuyo, ¿no? ¿Tú nunca te has preguntado cómo un puñado de españoles, ¿no? Pudo dominar a un imperio, ¿no? Lo hizo así, pues, de manera, eh, a través del dominio ideológico, ¿no? Y dentro de eso el tema de los valores, pues, ¿no? Justamente, ¿no? Estético sobre todo, ¿no? Racial, ¿no? Son ciclos donde te han hecho creer que el blanco es superior. Tanto es así que, mira, hasta ahora no lo superamos, ¿ya? Ya son 200 años de independencia y hay mucha gente que como primer insulto tiene serrano, cholo, negro, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? O sea, y tú lo ves y es igual que tú, ¿no? De repente tiene una gotita más de blanco, ¿no? Pero apenas, ¿no? ¿No es cierto? Pero ahí está, pues, ¿no? Mira, cómo todavía se mantienen los productos de la colonización, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, esos son los valores. Características de la valoración o de los valores, ¿ya? Bueno, en primer lugar, los valores son, una característica de los valores es la objetividad. ¿Qué quiere decir la objetividad? Los valores y la valoración poseen objetividad porque la valoración hace referencia a un objeto, dice, ¿ya? Repito, la valoración hace referencia a un objeto, pues se llama objetividad.
¿ya? Dice, nadie dice útil, sino te dicen que el cuaderno es útil, ¿ya? Porque la utilidad así en el aire solo no está, sino que es propiedad de un objeto, ¿te das cuenta? Entonces los valores no están flotando en el aire, es lo que te quiere decir, sino que son propiedades de un objeto, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ese es el sentido. ¿Ya? Entonces tú no has visto la belleza flotando por ahí en el aire, no. Esta belleza está en un objeto, está en una flor, esta belleza está en una mujer, la belleza está en una obra de arte, ¿de acuerdo? Entonces, eso se refiere con objetividad, ¿ya? Porque los valores son propiedades de los objetos, no están por ahí ya flotando, ¿ya? Además, también, objetividad se refiere a que toda sociedad, de una u otra forma, ¿ya? Está de acuerdo con ciertas formas de valorar. A eso se refiere con objetividad, ¿ya? Digamos que todos estamos de acuerdo, ¿ya? ¿De acuerdo? En algunas formas de valorar, objetividad, a eso se refiere. Listo. Luego tenemos otra característica, la polaridad, ¿ya? Todo valor o valoración posee a su contrario, ¿ya? Así como existe lo bello, lo feo, lo bueno, lo malo, ¿de acuerdo? Lo interesante, lo aburrido, ¿ya? Lo posible, lo imposible, qué sé yo, ¿ya? Polaridad, ¿ya? Entonces todo valor y valoración posee su contrario, ¿ya? Aprecio la justicia, dice ahí un ejemplo, por tanto desprecio su contrario, que es la injusticia, pues, ¿ya? Y tiene que ser así, ¿ya? Los valores tienen que tener su contrario, porque justamente valorar, no te olvides, implica aceptación o rechazo. Valorar implica ponerte a favor o en contra, ¿no es cierto? ¿Ya? Luego tenemos la gradualidad, ¿ya? La valoración expresa valores con intensidad, o si tú quieres, magnitud variable, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces los valores se van expresando ya en grados o magnitudes diferentes, ¿ya? Por ejemplo, respecto a una película, a ver, ¿ya? Supongamos a Pedro le gustó, pero dice, sí, buena película, ¿no? Pero a otro le gustó más, buenaza, dice, ¿ves? Se nota que a él le ha gustado más. ¿Tú cómo lo notas? Por la gradualidad de los valores, ¿te das cuenta? Buenaza. Otro dice más, excelente. Es más, ya, ¿no es cierto? La excelencia ya es más todavía, ¿no? Y bueno, hay otros términos que los jóvenes han creado, ¿no? Súper, ¿cómo usan el súper ahora? Y con eso se ahorran de usar un montón de adjetivos, pero ahí limitan su lenguaje, pues bueno. No usen súper, chicos, hay tantos adjetivos por usar, ¿ya? ¿De acuerdo? Listo. O buenísimo, ¿no? ¿No? Lo mejor que he visto, etc. Igual, si la película no te gustó, también una gradualidad, digamos así, hacia abajo, ¿no? ¿Qué tal la película? Mala, pésima, es más, ¿no? Es más que mala, ¿no? O peor, ¿no? ¿No? Un asco, dicen algunos, ¿ves? Gradualidad, ¿ya? ¿De acuerdo? Así puedes también expresar gradualidad, ¿no? Respecto a un libro, respecto a una situación, cualquiera, etcétera, ¿ya? Grados. Luego tenemos la jerarquía, ¿ya? La jerarquía, no vayas a confundir con la gradualidad, ¿ah? La jerarquía se refiere a que todo valor puede ser ordenado según su importancia, conformando así una tabla de valores o también, si tú quieres, tu cuadro de valores, ¿ya? Esta es la jerarquía, entonces, la importancia que tú le otorgas a un valor respecto de otro valor, ¿ya? Eso se refiere a la jerarquía, ¿ya? Repito, la importancia, ¿ya? Que tú le otorgas a un valor respecto a otro valor, y así tú te formas tu tabla de valores desde los más importantes hasta los menos importantes, ¿ya? Por ejemplo, acá está, mira, aprecio la belleza, pero valoro más la inteligencia de la gente, ¿ves? Entonces tú en tu cuadro de valores, arriba está la inteligencia y más abajo está la belleza, ¿ya? Pero hay gente en la que bueno, y la mayoría me atrevería yo a pensar que es al revés, ¿no? Que más aprecia la belleza que la inteligencia, ¿no? A la hora de elegir pareja, se fijan más en el físico que en la inteligencia, ¿no? Cuando van a contratar a un trabajador o trabajadora, te piden, ¿no? Buena presencia. ¿De qué están valorando más? La belleza, ¿no? Que la inteligencia o capacidad de las personas, ¿no? Por eso dicen que hemos entrado en una crisis de valores, ¿ya? Porque nuestra tabla de valores está patas arriba, está al revés. No hay una jerarquía adecuada. O una cosa es lo que decimos y otra es lo que realmente hacemos, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entre el valor que tiene el dinero y el valor que tiene la familia, por ejemplo, debería primar la familia, ¿no es cierto? Primero. Pero ¿qué estamos haciendo? Lo contrario.
Entonces, los padres paran más tiempo en el trabajo y muy poco tiempo con los hijos. ¿Y qué tenemos como consecuencia? Ahí está, pues, ¿no? Hijos mal formados, mal educados, ¿no? Porque no hay eso, pues, ¿qué es educar? Orientar, pues. No hay quien los oriente, que recogen de la calle o de los medios de comunicación, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, se dice, ¿no? Que la familia está primero, el dinero después, pero no se cumple. Créeme, yo como psicólogo y con años de experiencia sí te lo aseguro. La cantidad de casos que he tenido y siempre es lo mismo, ¿no? Bueno, señor, la solución es simple de decir, pero difícil de ejecutar. Simple de decir, tiene que estar usted más tiempo con su hijo, organizarle el tiempo, hacerle un horario y ayudarlo a que lo cumpla, ¿no? Pero no puedo, trabajo, ahí está el problema. Pues entonces, dentro de lo que tenemos, el poquito tiempo que usted tiene, ya, igual, el poquito tiempo que usted tiene, trabajemos así, así. Pero ya es más difícil, pues, ¿ya? Bueno, ahora en defensa de los padres diría que tampoco es que les guste estar todo el día en el trabajo y lo usen como pretexto para no estar con ustedes, ¿no? No. Tampoco es. Lo que pasa es que también las necesidades han aumentado ahora, ¿no? Aparte de agua, luz, ahora hay que pagar también autovalúo, hay que pagar el cable, el teléfono y incluso las mensualidades, ¿no? De ustedes en el colegio, porque ahora la mayoría va a colegios particulares porque los estatales no brindan una garantía, ¿no? Bueno, etcétera, ¿ya? Listo. Entonces ahí están las características de la valoración y los valores, ¿ya? Objetividad, ¿ya? El valor está en los objetos, ¿ya? Además, se supone que la mayoría estamos de acuerdo con cierta valoración, por eso se refiere a eso, se refiere con la objetividad, ¿ya? Polaridad, cada valor tiene su opuesto, ¿ya? Polaridad, polos opuestos, ¿no? Positivo, negativo, ¿ya? Amor, odio, alegría, tristeza, ¿ya? Lo bello, lo feo, etcétera. Gradualidad es la intensidad o magnitud que hay a la hora de expresar un valor, ¿no? Y la jerarquía, ¿ya? Es la importancia que tú le das a un valor respecto de otro valor, ¿ya? ¿De acuerdo? Listo. ¿Se comprendió? ¿Alguna pregunta? Ya, continuemos entonces. Clasificación de los valores, ¿ya? A ver, creo que hay más. Ah, ya, todo claro, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hola, Emilita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Ah, mira, tenemos una Meili y una Meilin. Meilin debe ser de repente, no veo completo el nombre, me imagino. Meilin nomás leo. Ya, bueno. A ver, clasificación de los valores, ¿ya, chicos? Eh, ocurre que hay diferentes situaciones. Entonces, y hay valores que se utilizan para estas diferentes situaciones. A ver, te pongo un ejemplo, ¿ya? Supongamos, pasa una chica despampanante, ¿no? Juan le dice a Pedro, a Manjo, y qué eficaz esa chica. Y todos nos quedamos sorprendidos. ¿Eficaz? ¿Cómo eficaz? En este contexto lo que correspondería es que bella, que hermosa, que atractiva, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Pero qué eficaz. Otro ejemplo, a ver. Entonces, supongamos que el presidente de la República dice, vamos a aumentar los sueldos mínimos, ¿no es cierto? Para que así la gente tenga más dinero, consuma más y así reactivar la economía. Vamos a suponer que él dice, ¿ya? Listo, ya está. Frente a esa medida económica, uno dice una persona, ¿no? Qué hermosa medida económica. Hermosa. Es un término que quepa ahí, ¿no? Allí más bien sí cabería el término eficaz, ¿no es cierto? ¿Ya? Útil, ¿no es cierto? ¿Ya? En cambio, en el otro caso, el de la chica, más bien correspondería, ¿no? Como te decía, bella, ¿no? Ah, entonces existen valores para cada situación o contexto, ¿me entiendes? De ahí se deriva esta clasificación de los valores, ¿ya? Veamos, en primer lugar, entonces tenemos los valores hedonísticos. Acuérdate que hedonismo tiene que ver con el placer, ¿te acuerdas? ¿Ya? En algunos textos también aparece como valor sensorial, así le llaman, ¿ya? Valores hedonísticos o
sensoriales, así le llaman también, ¿ya? Ahí tenemos lo agradable y su contrario, lo desagradable, ¿no? El placer, y ahí tendría que estar su contrario, el dolor, ¿no? Lo sabroso, ¿no? Y lo insípido, no sé, ¿ya? Lo que tiene buen aroma y lo asqueroso, ¿no? Etcétera, ¿ya? Si tú te das cuenta, tiene que ver con los sentidos, ¿no? Con el gusto, con el tacto, con lo visual, con los olores, ¿ya? Valores hedonísticos o también le llaman sensoriales, ¿ya? ¿De acuerdo? O dependiendo de qué a mí me parece agradable y qué me parece desagradable. Listo. Luego tenemos los valores económicos, técnicos o productivos, ¿ya? Aquí valoramos una medida económica, valoramos un negocio, ¿ya? Una empresa, ¿ya? Porque son valores, repito, mira, económicos, técnicos o productivos, ¿ya? O una ley económica, por ejemplo, también. Entonces tenemos ahí lo lucrativo, ¿no? Y lo contrario sería lo no lucrativo, o sea, lo que no te otorga lucro. La utilidad, la inutilidad, ¿no? Esta medida económica es útil o es inútil, es eficaz o ineficaz, ¿de acuerdo? ¿Ya? Así valora, repito, una ley económica, un negocio, un emprendimiento, etcétera, ¿ya? Una empresa. Luego tenemos los valores vitales o de la vida. Esto tiene que ver, como su nombre indica, con la vida y la salud, pues justamente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una persona es saludable, ¿ya? O lo contrario, enfermiza, dices tú, ¿no? Una persona es fuerte o débil, ¿ya? ¿De acuerdo? Una persona es vigorosa, ¿no? Joven, vigorosa, o más bien es anciano, decrépito, ¿no es cierto? ¿Ya? Son valores que tienen que ver, ¿ya? ¿Ya? Y la salud, ¿de acuerdo? Luego tenemos los valores teóricos, cognoscitivos o lógicos, ¿ya? Entonces, estos nos van a servir para valorar, por ejemplo, leyes, teorías científicas, ¿de acuerdo? ¿Ya? O un libro científico, por ejemplo, ¿ya? Sobre una ley, por ejemplo, o sobre una teoría, yo digo que es verdadera o falsa, verosímil o inverosímil, ¿no? Válido o inválido, o falaz, decimos en lógica, ¿no? ¿No? En lógica se habla de válido o inválido. Al inválido también se le llama razonamiento falaz, una falacia, ¿no? Luego tenemos los valores estéticos, ¿ya? Esto es para valorar una obra de arte, por ejemplo, ¿no? Música, pintura, escultura, una danza, ¿ya? También podemos valorar, ¿no? A, un- a una mujer, etcétera, ¿no? Es la belleza, lo estético tiene que ver con la belleza. Por ejemplo, justamente la belleza, lo bello, lo contrario es la fealdad, ¿no? La elegancia, lo contrario es ser cómico, ¿no es cierto? Si quisiéramos valorar una obra literaria, también podríamos decir que es de repente trágico, ¿no? O cómico también. Incluso usamos el término tragicómico también a veces, ¿no? Cuando hay una combinación entre la tragedia y la ironía, ¿no? ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿qué pregunta Melita? Dice, profe, si digo lo tocable sería valor hedonístico, ya que proviene del sentido del tacto, ¿verdad? Ya, tocable, ya. Algo que es tocable, algo que se puede tocar, quieres decir, ¿no? A ver, no hay otro, pues, ¿no? Tocable como tangible, ¿no? Tangible, ¿no? Ajá, algo tangible, ¿no? Bueno, así tocable sí, ¿no? Porque tangible también podría, dentro de los bienes, por ejemplo, en economía, hay, ¿no? Lo tangible y lo intangible está, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Hay bienes tangibles y hay bienes intangibles, ¿no es cierto? Ya, tocable, ¿no? Pero ese término, bueno, ya está. Percibible, decimos en general, más bien cuando algo se puede percibir, ¿no? Ya. Bueno, ya, muy bien. Me la ponen difícil, ¿eh? Me han dado que pensar, a ver. Ya. Por ahora vamos a decir que sí, ¿ya? A ver. ¿Qué más? Luego tenemos los valores morales, ¿ya? Si hablamos de valores morales, estamos hablando de la moral, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Cómo calificamos las conductas del ser humano? ¿Como buenas o malas, justas o injustas,
honestas o deshonestas, solidarias o egoístas, por ejemplo, son valores morales, ¿ya? Finalmente tenemos los valores religiosos, ¿ya? Lo santo, ¿no? La santidad y lo contrario, que sería pues lo pecaminoso, ¿no es cierto? ¿No? Claro, ¿no? La santidad tiene que ver con acercarse, aproximarse a Dios y lo pecaminoso con alejarse de Dios, ¿no? Según definición de Agustín de Hipona, ¿no? Lo sacrílego, lo profano. ¿Ustedes diferencian qué es sacrílego y qué es profano? Sacrilegio. Creo que es sacrilegio cuando no cumples con ¿cómo le llaman a esto del... ¿Cómo le llaman ayer? Ayúdeme. Al bautismo, la primera comunión, la confirmación, el matrimonio, tiene un orden esto. ¿Cómo se le llama a todos estos? ¿Cómo se le llama? A ver. ¿Ah? ¿Nadie se acuerda cómo se le llama? Sacramentos, gracias. De ahí viene el sacrílego, ¿no? Si no cumples con los sacramentos o te salteas uno, te casas, por ejemplo, por religioso sin haberte bautizado, por ejemplo, ¿no? O también de repente burlarte de los... No, aunque eso más sería profano, ¿no? Burlarte de los santos, no sé, pues llegar a la iglesia y pintarle bigotitos a la Virgen María sería profano, ¿no? Está profanando, ¿no es cierto? O profano también, por ejemplo, hay profanadores de tumbas, ¿no? Hay gente que se dedica a saquear tumbas, ¿no? Se abren el cajón y muchas veces al muertito lo entierran pues con su aro de matrimonio que es de oro, con su reloj, ¿no? Y dientes de oro, incluso le sacan, profanar, ¿no? Luego está la caridad, ¿no? La caridad, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, listo. O la misericordia, también eso eran los religiosos, ¿no? La caridad, la misericordia, ¿no? La verdad, nunca me han cuadrado mucho esos adjetivos. Ya, no sé, tenerle misericordia a alguien es como tenerle pena. No me gusta tenerle pena a la gente. Me gusta, sí, sentir empatía, ¿no? Me pongo en su lugar, ¿no? O veo un niñito, por ejemplo, tan pequeñito, trabajando a veces y, bueno, le colaboro porque digo, ¿no? Ese podría ser mi hijo, ¿no? O sea, no sé, me da entre ternura y pena a veces, ¿no? Me pongo en su lugar, ¿no? Debería, no se trata de tenerle pena. Creo que a nadie le gusta la pena. No sé, como te he dicho muchas veces, a mí, por ejemplo, de niño, nunca me gusta que me tengan pena, ¿no? Y la gente me dice, ay, pobrecito, ¿no? Porque, bueno, yo vivía en un hogar muy pobre y decía mi mamá tenía una enfermedad, en la que se caía y convulsionaba, ¿no? Pero la verdad que la pena nunca me ha gustado, ni nunca le hace bien, creo que a nadie, ¿no? La empatía, eso sí me gustaba, ¿no? Que me comprendan, que se pongan en mi lugar, pero pena no. Bueno, en fin, ahí dejo. ¿Los valores religiosos y morales no son lo mismo, profe? No. Los valores religiosos, como ven, son estos de acá. Mira, santidad, sacrilegio, caridad, son valores religiosos marcadamente. Y sí, qué bueno que lo menciones, porque a veces se confunde. No, en esto de sacrílego, profano, ese sí todo el mundo sabe que son religiosos, ¿no? O santo, beatitud, todo el mundo sabe que son religiosos. Pero de repente acá sí, ¿no? La caridad, la misericordia, ¿ya? ¿Ya? ¿Está bien? Eso sí son valores que te pueden confundir, ¿no? Ser caritativo, profe, no es un valor moral, dirán algunos, y no. La moralidad más tiene que ver con las acciones buenas y malas, ¿ya? ¿Está bien? Justas e injustas. Tiene que ver con los valores. Si tú quieres a los valores morales, también le puedes llamar valores sociales, también le llaman en algunos textos, ¿ya? Valores morales o sociales también le llaman algunos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, mira, ya te di para pensar también a ti. Entonces, eso es la caridad, ¿no? Incluso el arrepentimiento, ¿no? O sea, porque tú te preguntas, ¿y qué gano arrepintiéndome? Si ya está hecho, pues ya, ¿no? Lo que yo tendría es que aprender de esto, ¿no? Y no volver a cometer el error, pero maldiciéndome a mí mismo, arrepintiéndome de lo que hice. Y esos son valores religiosos, ¿ya? Incluso esto de humillarte, ¿no? ¿No? Hay todo, sectas evangélicas que hablan de humillarte ante tu Dios, ¿no? Cosa que yo nunca he entendido, ni cuando era creyente, ni cuando era creyente, ¿ya? Porque se supone que si a Dios quiere que te humilles, eso quiere Dios, que vivas temeroso de todo eso, son términos que usan algunas sectas religiosas, ¿no? Vivir temeroso, o sea, ¿qué es el cuco? O sea, no sé, ¿no? Ahora también hay otros que se van al extremo y entonces me decían, no, Dios es tu amigo, entonces no hay que tenerle miedo, no es cierto, no hay que humillarse ante Él, tirarse al piso de rodillas, no, Él no te pide eso, Él es tu amigo. Cuando reces, ora como si fuera tu amigo, me decía, me acuerdo, el sacerdote de mi iglesia, y mi mamá me decía lo mismo también, ¿no? Entonces me di cuenta que no todos, ¿no? Creen de la misma manera. Bueno, ahí vamos a dejar ese tema, ¿ya? Entonces, los valores morales
son más bien sociales, ya son los que establecen los hombres en sus relaciones, ya cotidianas. Los valores religiosos más tienen que ver con lo que es aceptable por la iglesia, ya, y sus preceptos o principios, ya. Listo. Sí, pues, pero esta de caridad un poquito que confundía, ¿no? Caridad, misericordia, ¿no? Etcétera, ¿ya? Muy bien, porque te vuelvo a repetir, ponte pues a ver en el tema social. Tú tendrías que tenerle misericordia, pena, ¿m? Incluso eso de hacer caridad, ¿no? Cómo le llamamos entonces, profe? Pero la caridad, no, a la caridad en valores morales o sociales no le vamos a llamar caridad. ¿Sabes cómo le llamamos? Solidaridad le llamamos. Claro, es ayudarse, ¿ya? Pero es una posición de igualdad horizontal, no sé si notas la diferencia. Yo soy solidario contigo, ¿ya? Trabajamos juntos, por ejemplo, ¿no? Te ayudo, pues. En cambio, caridad es más una relación vertical, de arriba hacia abajo. Dios es caritativo, o supuestamente dicen ellos, un rico tiene que ser caritativo con el pobre, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Te das cuenta? Hay una diferencia entonces entre ser solidario y caritativo. Yo prefiero la solidaridad, prefiero, ¿ya? Igual, entre la misericordia y la empatía, yo prefiero la empatía, pues. ¿Ya? Listo, muchachos. Pero esos son, esto que estoy tocando ahorita son justamente temas de la ética ya, de la ética, ¿ya? Que vamos a ver la próxima semana. Y es debate, ¿ya? No, no necesariamente tienen que estar de acuerdo conmigo, ¿ya? Hay gente que dice, es lo mismo, y me van a decir, ¿no? Pero bueno, yo pienso así, pues diferente, ¿ya? Pero esos son valores éticos, porque justamente la ética de todos estos valores, ¿ya? Que la axiología aborda, la ética se va a abocar solamente a estos de acá, a los valores morales, nada más eso se va a abocar la ética, ¿ya? Que vamos a ver la próxima semana. Listo. A ver cómo estamos con el tiempo. Estamos bien. Ya. Este señor de acá se llama Max Scheler, ¿ya? Max Scheler. Él también había hecho una clasificación de los valores, ¿ya? ¿De acuerdo? Mira su clasificación. Él es espiritualista, ¿ya? Entonces, mira, él va a empezar por, mira su clasificación es diferente, ¿ya? Primero están los valores de lo santo, ¿ya? Dice dados a los objetos divinos. Mira su valoración, ¿ves? Acá va a ser bastante un tinte religioso a la hora de valorar en su clasificación de valores, ¿no? Luego están los valores espirituales. Aquí se encuentran los valores estéticos, morales y teóricos, ¿ves? Mira, ahí se mezclan, pues, ahí se mezclan, mira. Junto con los espirituales están los morales, también los teóricos, ¿ya? Estos valores son independientes de lo corporal y captados únicamente mediante nuestro espíritu libre, dice. Luego están los valores vitales, son aquellos relacionados con la vida del cuerpo, la salud, la enfermedad, el instinto, ¿no? Más abajo y por último están los valores hedonísticos, ¿ya? Dentro de ellos ubicamos el placer y el dolor captado por nuestro cuerpo, así como lo agradable y desagradable captados emocionalmente por el espíritu, dice, ¿ya? Tú sabes que Scheller es espiritualista, pues, ¿no es cierto? Por eso acá dice, debido a su condición idealista, Max Scheller coloca los valores religiosos como los más importantes, jerarquizando su clasificación hasta llegar a los valores hedonísticos, que serían los corporales, los más bajos, pues, ¿no? Incluso ellos consideran que eso, pues, bajo, incluso hasta negativo, ¿no? Y si tú te pones a pensar, no, los valores del cuerpo, no. Por eso el espiritualismo tiene un conflicto, ¿no? Con la sexualidad, pues, ¿no? Uy, no, el sexo es solamente reproductivo nomás, ¿no? Sentir placer es, mira los términos que se utilizaban, pecado, era pecado. Cuando una mujer, ya, en el siglo XVII, XVIII, más atrás, ya, sentía placer a la hora del acto sexual, uy, ella tenía que ir a confesarse, porque ella había sido libidinosa, pecaminosa, mañosa. Entonces, uy, la pobre tenía que ir a confesarse, era pecado, sí, que la mujer sienta placer, imagínate. ¿Ya? Por eso vas a ver que en el siglo XIX, aunque no lo creas, había mujeres que reivindicaban el derecho al orgasmo, ¿no? Sí, salían con sus carteles, ¿no? A reclamar, tengo derecho al placer, al orgasmo. Eso no es pecado, no está mal, está bien, ¿no? Y bueno, eso le ha hecho mucho daño a la humanidad y sobre todo a las mujeres, ¿ya? De tal manera que había mujeres que vivían toda una vida y nunca habían tenido un orgasmo en toda su vida, imagínate, ¿ya? Porque justamente en el acto sexual que estaban pensando, en no dejarse llevar, porque si me dejo llevar soy una mañosa, pecaminosa, libidinosa y todas las cosas. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Pero esa valoración, ¿ya? Esta valoración ha ido cambiando, ¿no? Y la que te enseñé primero
es la más aceptada en la actualidad. Ya esta clasificación es más aceptada en la actualidad. ¿De acuerdo? Ya, donde hay una separación, por ejemplo, de valores morales y religiosos, pues no son lo mismo. Y también una separación de los valores cognitivos también, uy, porque lo mismo también. Ya tú sabes lo que la iglesia le ha hecho, pues, a la ciencia, ¿no? Cómo truncó su avance en la Edad Media, ¿no? Listo, ya, ahí lo voy a dejar, si no, ahí también van a echar agua bendita ustedes. Ya, muy bien, listo. ¿Alguna pregunta antes de entrar al problema axiológico? Que es lo que les presentaba al comienzo, ¿no? Ninguna pregunta, ya. Entonces vamos a entrar a abordar el problema axiológico. A ver. Sí, Brioso, tienes que ser más específico en tu pregunta. En tu pregunta, ¿qué cosa quieres que vuelva a repetir? A ver. No me digas todo, no seas malo. A ver, Brioso, dime. Te escucho. A ver, ¿qué dice? Ah, la teoría de Max Scheler, ya. Entonces te decía que la teoría de Max Scheler, el Max Scheler es espiritualista, es idealista, ¿ya? Entonces, él cuando clasifica los valores, los clasifica de la siguiente manera, les decía, ¿no? Empezando por los valores de lo santo, ¿ya? O sea, ese es en lo más alto en la jerarquía, ¿ya? Se ha dado a los objetos divinos, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, este término, esto es sacrosanto, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, ese valor, ¿no? Era lo más. O esto es divino, ¿no? Justamente ese término, ¿no? Esto es divino, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Luego tenemos los valores espirituales, ahí nomás. ¿Eh? Mira, no es lo mismo, mira incluso la diferencia que hace entre santo y espiritual, ¿no? ¿De acuerdo? En la actualidad diríamos es lo mismo, ¿no? Pero no, él hacía su diferenciación, ¿ya? Aquí se encuentran los valores estéticos, ¿no? Morales y teóricos, mira, pero estéticos relacionados a lo espiritual, pues, de tal manera que, por ejemplo, un valor despampanante, decimos ahora de una mujer, ¿no? En esa época tú no podías hablar así, pues no, oye, ¿qué estás hablando? No. Entonces tú hablabas de, incluso, ¿no? Se hablaba de, hay una diferencia entre ser hermosa y bella, que lo hermoso alude a lo físico, en cambio lo bello a la integridad, ¿no? ¿Te das cuenta? Por eso se mezclaba acá lo estético con lo espiritual. Y también lo teórico también, ¿de acuerdo? Lo teórico también, ¿ya? En el sentido de no permitían ellos que se aleje, ¿no? La ciencia de la teología o la filosofía de la teología, ¿ya? ¿De acuerdo? Incluso, por ejemplo, algo era valioso no tanto por los argumentos que tú presentabas, sino que algo era valioso dependiendo de quién lo ha dicho, ¿ya? ¿De acuerdo? Sí, era muy importante quién lo ha dicho antes, así. Se afirmaba que la Tierra era, no sé, pues plana, ¿no? ¿Quién lo dijo? Agustín de Hipona. Ah, listo, entonces es verdad. Pero ¿cuáles son tus argumentos? Pero lo ha dicho San Agustín, lo ha dicho, ¿no es cierto? En cambio, en la actualidad, si tú te pones a pensar, no importa tanto quién lo dijo. Si lo tomamos en cuenta, de hecho, si te dicen, esto lo dijo Albert Einstein o Stephen Hawking, todos paramos oreja, ¿no? Pero al final no importa tanto eso, sino los argumentos que va a presentar, ¿te das cuenta? ¿Ya? Entonces, trato de hacerte entender cómo, por qué estaba dentro de los valores espirituales, los estéticos, morales y teóricos, pues, ¿no? Que ahora están separados, porque el conocimiento es independiente de lo espiritual, ¿no? O de tus creencias, ¿sí o no? Igual estética también se ha ido separando de las creencias, prejuicios, ¿no? ¿Te das cuenta? Esa separación. Pero en este momento, miren, en cambio acá están dentro de lo espiritual. Luego tienen que estar los valores vitales que tienen que ver con la vida y la salud. Y al último están los valores hedonísticos, o sea, del placer corporal. Porque para ellos esto de placer corporal es como si fuera algo malo, ¿no? Como si fuera malo, claro. A ver, en esta época también, por ejemplo, era malo sentir placer por ti mismo, ¿no? Le llamaban masturbación, suena bien feo, ¿no? En la actualidad se le llama este, autoerotismo, ¿no? Autoerotismo, ¿no? En esa época se pensaba que eso era pecado, ¿de acuerdo? Era ceder ante la tentación del demonio. En la actualidad se entiende que es algo natural. Ahora, eso sí, sin excederse, pues, ¿no es cierto? También, ya, porque también ya ahorita nos estamos yendo al otro extremo y hay una especie de sobreerotización, ¿no? Vivimos en una sociedad hipererotizada, ¿no? Demasiada propaganda sexualizada también. Ahorita nos estamos yendo al otro extremo también ya, ¿no? ¿Ya? Pero el hecho es que
que en esa época, míralo, todo lo que es hedonístico, corporal, era malo, ¿no? Era malo, ¿no? Era malo. Ya, te sorprenderías incluso, comidas demasiado ricas, pecado, la gula, así era esa época. Entonces lo hedonístico, lo corporal era lo más bajo, ¿ya? Porque se pensaban, como Platón, pues, que el cuerpo no permite que tu alma se libere. ¿Y cómo es que el cuerpo encarcela a tu alma? A través de los placeres corporales, pues, el sexo, la comida, el vino, no permiten que tu alma se independice. Entonces, lo corporal era visto como algo malo. Por eso está abajo, último, ya dentro de la valoración. Y asociado a los valores, como te digo, espirituales nuevamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa era la clasificación de Scheller, te decía, ¿no? ¿Ya? En la actualidad, sin embargo, te he dicho varias veces, esta clasificación, esta no es de Scheller, ¿ya? Esta clasificación es la más utilizada en la actualidad, ¿ya? Más aceptada, ¿ya? Listo, pero igual me pediste que te explique la teoría de Scheller y bueno, espero haber respondido a tu pregunta. ¿Sí? ¿Ya? Por eso te decía que incluso, ¿no? Te había puesto este ejemplo también, ¿no? Que incluso en esta época, ¿ya? En el siglo XVIII y para atrás, ¿no? Se consideraba que era que la mujer sienta placer sexual era pecado, era pecado. Sí, así era, sí. Si una mujer había sentido placer en el acto sexual, ella tenía que confesarse, porque era una época en la que se creía que el sexo o las relaciones sexuales o coitales eran solamente para la reproducción, nada más, nada más. ¿De acuerdo? ¿Ya? No era para el placer. Si tú tenías placer, te estabas entregando pues al demonio, ¿no? Así se pensaba en esa época, imagínate. Y algunos se preguntarán, ¿y el hombre? Es que el hombre es diferente, pues. El hombre, necesariamente para embarazar a una mujer, tiene que eyacular. Y cuando él eyacula, siente placer, es automático en el hombre. En cambio, en la mujer la cosa es más complicada, pues, ¿no? Ella sí puede salir embarazada sin placer, ¿no? Y a eso se apuntaba, ¿no? Parte del machismo, parte de estas ideas, ¿no? ¿No? Bueno, no les voy a calificar, pero de esa época, ¿no? El cristianismo eso difundía, pues, así es, ¿ya? Si tú ves, también se ha servido, eso ha servido también al control de la mujer, ¿no? Entonces la mujer no tenía derecho. Ahora, entonces si la mujer, imagínate, no tenía derecho al placer, imagínate qué se pensaba de una mujer que se divorciaba. Uy, era muy mal vista la mujer divorciada, sí, muy, muy, muy mal vista, ¿no? Porque esta no le gusta, este hombre, pero ¿por qué no le va a gustar si el hombre llega a su casa, la mantiene, es bueno? Le gusta el otro porque esta es mañosa, así se hablaba en esa época, ¿no? Sí. Sí, Mel, claro que es machismo, mucho machismo. Y mira el daño que le han hecho, te decía, a la mujer, ¿no? O sea, mira cuántas mujeres pasaron toda una vida reprimidas sexualmente, ¿no? Por eso el psicoanálisis dice que una buena parte de las neurosis se debe a esta época victoriana, así le llaman, ¿no? De represión sexual, pues. Entonces, muchas mujeres sufrían de neurosis, ¿no? Histeria, por ejemplo, ataques de histeria, pero por eso, pues, porque estaban reprimidas sexualmente, ¿no? ¿Ya? Imagínate, pues, a los hombres. El único contexto donde los hombres son así reprimidos es cuando deciden ser sacerdotes, por ejemplo, ¿no es cierto? Y mira cómo termina eso, ¿no? Incluso por eso hay muchos que creen que los sacerdotes también deberían tener familia, ¿no? Bueno, primero para que sepan en la práctica qué cosa es eso, ¿no? Y segundo, para evitar pues, que haya tanto sacerdote pedófilo también, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Pero la iglesia sigue sin aceptar, porque también tiene pues sus preceptos, ¿no? Como que, bueno, ellos están casados con la iglesia y no pueden tener familia, porque al tenerla ya van a, no sé, valorar más la familia que la iglesia. Tienen también ellos sus razones, si se quiere, ¿ya? Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema ya. Pero igual, gracias por las preguntas, ¿ya? Entonces, esta es la clasificación de los valores más aceptada, ¿ya? Esta clasificación es la más aceptada, pero también teníamos esta de aquí, ¿ya? Ya, muy bien, chicos, continuamos, ¿ya? Vamos ahora el problema axiológico, ¿ya? El problema axiológico. Como te había dicho al comienzo, ¿ya? El problema axiológico es este, ¿no? La pregunta es, ¿el valor está en los objetos mismos o el valor lo determina el sujeto, la persona? ¿Ya? Si tú crees que el valor lo determina la persona, entonces tú estás dentro de la postura subjetivista, ¿ya? Ese es el subjetivismo, acá está, ¿ve? Considera que el sujeto determina la valoración. Así, el ser humano es quien da valor a los objetos según sus intereses individuales.
¿Ya? ¿De acuerdo? Por tanto, que algo sea valioso o no depende de la opinión de cada uno. Ese es el subjetivismo, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, como te decía, un subjetivista te va a poner este ejemplo. Pues mira, los incas no valoraban el oro, no se mataban por oro. Los españoles sí, ¿ves? Entonces, el oro, que es un objeto, era valorado de manera diferente por incas y españoles. Ah, ¿te das cuenta? El valor lo determinan los sujetos, ¿ya? Dentro del subjetivismo tenemos el hedonismo, ¿ya? Una vez establecido que el valor, ¿ya? Es determinado por el sujeto, ¿ya? Igual, por ejemplo, una obra de arte, ¿no? A ti te parece bonita, a mí me parece fea, ¿ya ves? Y no nos vamos a poner de acuerdo porque una cosa es tu valoración y otra cosa es mi valoración, de tal manera que el valor no está en la pintura, sino el valor está en tu opinión y en mi opinión, el valor está en el sujeto. Eso es subjetivismo, ¿ya? Listo, ya. Una vez establecido entonces el subjetivismo, una vez establecido que el valor lo determina el sujeto o ser humano, entonces se preguntan ahora, ¿y cómo? Pues, ya, está bien. El sujeto, el ser humano, es quien determina el valor. Ya, pero ¿cómo? ¿En qué se basa el humano? Entonces, el hedonismo dice en el placer. Eso dice el hedonismo, en el placer. ¿Ya? Porque dice que el ser humano por naturaleza, eso lo puedes anotar si quieres, ¿ah? ¿Ya? El ser humano por naturaleza, dice el hedonismo, busca el placer y evita el dolor. Eso es algo natural en el humano, repito, ¿ya? Buscar el placer y evitar el dolor, ¿ya? Por eso el hombre juzga como bueno todo lo que le da placer y como malo todo lo que le causa dolor. Eso es el hedonismo. ¿Entendiste? ¿Ya? Entonces, para el subjetivismo, el valor lo otorga el sujeto. ¿Ya? Pero ¿cómo hace el sujeto para otorgarse el valor? El hedonismo dice fácil. El humano, el ser humano, el sujeto, juzga como bueno lo que le da placer y como malo lo que le causa dolor. Listo, ya está. Se pone a favor del placer, se pone en contra del dolor. Eso es el humano, de manera natural. Eso dice el hedonismo. Por tanto, el placer es el bien, pues, o el bien es el placer. Dentro del hedonismo tenemos a Aristipo de Cierne, ¿ya? Aristipo dice, sí, pues, eso es así, ¿ya? Por tanto, está bien dar rienda suelta a los placeres corporales, dice Aristipo, porque son los placeres más inmediatos, pues. La buena comida, ¿no es cierto? Un buen masaje, ¿no? La buena música, ¿ya? Todos los placeres corporales es lo más natural que hay, dice Aristipo, ¿ya? Epicuro, sin embargo, le va a hacer algunas críticas. Por eso, dentro del hedonismo, tú tienes que acordarte, ¿eh? Cuando vimos esto en la filosofía helenística romana, ¿no? Dentro del hedonismo, Epicuro destaca, y es más, algunos lo eligen como epicureísmo, ¿ya? Está dentro del hedonismo, pero él discrepa con los hedonistas en lo siguiente. A ver, primero, está de acuerdo en que sí, lo bueno es el placer. Listo, en eso estamos de acuerdo. En eso está de acuerdo también Epicuro, por eso está dentro del hedonismo, ¿ya? Pero, acá viene el pero. Él dice lo siguiente, a ver. Pero, hay que saber elegir los placeres, pues. Los excesos son malos. Y además hay ciertos placeres que a la larga te van a traer dolor, ¿ya? Por ejemplo, el vino, ¿ya? Te puede traer placer, te hace sentir bien, feliz, estás contento, tú, con la nariz roja, contento tú, ¿no es cierto? Pero a la larga te va a traer dolor, pues. Te daña físicamente, daña tu cuerpo, te hace perder tiempo, te hace perder dinero. A la larga te trae dolor. Entonces, entonces el vino no es un placer en el sentido estricto, porque a la larga te va a traer dolor. Tocas un poco, ¿no? Pero en exceso ya no. Igual la comida, ¿sí? ¿No? Ya, la buena comida, o la comida sabrosa, mejor dicho, te puede causar placer, pero a la larga te puede traer dolor, ¿no? ¿De acuerdo? Diversos tipos de malestar, ¿no? No solamente engordar, sino hasta problemas coronarios o cardíacos, diabetes, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, por eso dice Epicuro, está bien, el bien es el placer, pero hay que saber elegir placeres. O la fama, por ejemplo. La fama es muy placentera mientras dura, pero cuando esta termina, te sientes solo, te sientes mal. Entonces, más bien, dice Epicuro, en vez de buscar estos placeres así, ¿no? Momentáneos, hay que buscar placeres duraderos, a los cuales él llama placeres estáticos. Estáticos porque son siempre placer. Por ejemplo, la amistad, por ejemplo, la lectura,
¿Ya? Entonces llega a la conclusión de que los placeres espirituales son mejores, ¿no? Pero entendidos espirituales no como religioso, ¿ah? ¿No? Sino la lectura, la amistad, por ejemplo. Porque a propósito, para Epicuro, la pasión por una mujer es placentero, pero a la larga doloroso. ¿Ya? Es doloroso. ¿Ya? ¿De acuerdo? Si uno pregunta al gato Cuba, te van a decir ahora para ponernos a tono con lo que la gente está conversando, bravazo, y la gente que es manipulable, ¿no? Todo el mundo hablando de Melissa su bailarín y de Run Run, ¿no? Run Run se llama el zorro, ¿no? O Rin Rin, Run Run, ¿no? Ahí está la gente. Bueno, listo. Entonces, recapitulando. A ver. Ah, Run Run. Ah, listo, listo. Run Run. Liberen a Run Run, ¿ah? Liberen a Run Run. Ya está. Mándenlo a la sierra, pobrecito, porque va a estar preso el pobre. Ya está todos los ecologistas reclamando, ¿eh? ¿No? Más bien encarcelen a la señora que lo compró. ¿Tú crees que le engañaron? Pues perro, por favor, yo no le creo eso. Ya muchachos, continuemos. A ver. Ya. El subjetivismo entonces habíamos señalado que sostiene que el valor lo otorga el sujeto, las personas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿y cómo hace el sujeto para otorgar ese valor? Según el hedonismo lo hace atendiéndose a el placer, se atiene al placer, ¿ya? Entonces, lo que es placentero es bueno, lo que es doloroso es malo, ¿ya? Aristipo está de acuerdo y dice, sí, pues, hay que buscar entonces placeres. Hay que vivir para el placer, dice, ¿no? Epicuro dice, estoy de acuerdo, pero en parte, porque cuidado, hago esta salvedad, porque hay placeres que a la larga te traen dolor, entonces eso ya no es placentero, pues. Entonces, más bien Epicuro dice que hay que saber elegir los placeres. Eso hace un hombre sabio, ¿no? Sabe elegir placeres duraderos. ¿De acuerdo? Listo. El utilitarismo. Bueno, el utilitarismo afirma, igual, ¿ah? Seguimos en el subjetivismo, ¿ah? Es el sujeto el que otorga valor. Pero ¿de qué depende que el sujeto otorgue valor? Ah, dice el utilitarismo, del provecho o beneficio. Dice el utilitarismo otra vez, el ser humano, por naturaleza, cuando hace algo, espera algo a cambio. El ser humano no hace algo por gusto, por las puras, no, no. El ser humano cuando realiza una acción espera algo a cambio, espera obtener algo, espera un beneficio, un provecho, ¿ya? Entonces dice, lo bueno o el bien es lo beneficioso o provechoso. Ese es el utilitarismo, ¿ya? Algo es bueno si me reporta un beneficio o un provecho, ¿ya? ¿Ya? Eso dice el utilitarismo. Sin embargo, Jeremy Bentham, ¿ya? Igual que Epicuro para el caso del hedonismo, ¿ya? Jeremy Bentham para el caso del utilitarismo va a ser una precisión, ¿ya? Ya. Pero si tú buscas el provecho, ya, eso es natural del hombre, ya, estoy de acuerdo, ya. El hombre siempre busca algo a cambio, ¿no? Una utilidad, un provecho, ¿no? Listo, ya, de acuerdo, de acuerdo. Pero ahí caes en el riesgo de ser egoísta, pues. Caes en ese riesgo del egoísmo, sino pensar solamente en ti. Entonces, lo correcto es buscar, lo bueno es buscar el provecho o utilidad, pero para la mayoría, no para ti solo, sino para la mayoría. ¿Ya? Eso es el utilitarismo, eso dice Jeremy Bentham, ¿ya? Pues mira, ahí dice Jeremy Bentham, dice, un acto humano es valioso en tanto produzca beneficio, es decir, si proporciona placer y te aleja el dolor, pero mira, a la mayoría de la gente. Esa precisión hace Jeremy Bentham, ¿ya? Entonces, algo es bueno si produce beneficio, utilidad, pero para la mayoría, no para mí solo, ¿de acuerdo? Porque si para mí solo caigo en el egoísmo, ¿ya? Y eso mismo, acá no está escrito, pero si tú quieres lo puedes anotar, lo va a decir John Stuart Mill, que también es utilitarista. John Stuart Mill dice que se trata de lograr el máximo provecho o beneficio para la máxima cantidad de gente posible. Eso dice John Stuart Mill. ¿Ves? Es casi lo mismo, casi en esa misma línea, ¿no? ¿Ya? Sino que te lo pone así porque a veces hay que decidir, pues, ¿ya? Entre la mayoría y la minoría, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre, a ver, una empresa minera, por ejemplo, o va a entrar a explotar oro, por ejemplo, en, no sé, en un lugar, ya, madre mía, no sé cómo se llama este lugar ahorita, se me fue el nombre ahorita, ya, listo. Entonces, ¿a cuánta gente va a beneficiar? A ver, más o menos a 500 personas entre obreros y, ¿no? y ingenieros y los dueños de la mina. 500 personas. Listo. Ya. Pero ¿cuántos va a perjudicar? Si contamina los ríos, la tierra, más o menos a
10.000 campesinos. Ah, ya, entonces no va, pues porque no es beneficioso, pues, o sea, favorece a 500, pero perjudica a 10.000. Ahora, si fuera al revés, ¿no? Favorecería o sería de provecho para 10.000, aunque perjudica a 500, bueno, ahí sí, ¿ya? Eso sería el utilitarismo, según John Stuart Mill, ¿ya? Finalmente, dentro del emotivismo, perdón, dentro del subjetivismo tenemos al emotivismo, ¿ya? Alfred Ayer, ¿ya? Considera que no existen en realidad los valores. ¿Ah? Por eso algunos lo ponen esto como fuera, separado, pero bueno, aquí en este texto lo han puesto dentro del subjetivismo, ¿ya? ¿Ya? Es que, bueno, emotivismo, ¿por qué subjetivismo? Porque las emociones o sentimientos son pues subjetivas, por eso lo han puesto ahí, aquí dentro del subjetivismo, ¿no? ¿Ya? Pero también otros dicen, no, debe estar fuera, en otra clasificación. ¿Por qué? Porque este es un escepticismo axiológico. Ellos, para comenzar, no creen que exista el valor. ¿Ya? A ver, te explico entonces primero, más fácil primero, el emotivismo, ¿ya? Según Alfred Ayer, ¿ya? Todo depende de nuestras emociones nomás. O sea, nuestra valoración no es definitiva, no es objetiva, sino que es subjetiva, depende de nuestras emociones, ¿ya? ¿Ya? Vamos a suponer que a un muchacho del aula, ya, Briancito, por ejemplo, ya, Brian, ya, muchacho del aula, Brian, vamos a suponer, ya, se le dio, pues se le hizo, pues, ¿no? Después de año y medio de estar enamorado ya, mejor vamos a inventar un nombre, ya, para que no decir que ustedes se estén molestando, ya, a ver, no sé, a ver, ya, Jimena, ya, a ver, Jimena, ya, por fin, después de año y medio, Jimena le ha aceptado a Brian, ya. Entonces Brian mira cómo valora las cosas, ¿ah? Sobre la mujer, Brian dice, la mujer es, después de haber besado a Jimena, comprendo que la mujer es la máxima y mejor creación de Dios. Dios se ha lucido al crear a la mujer, ¿no? El ser más hermoso, sublime que existe. El amor, ¿qué es el amor? Es el sentimiento más hermoso, sublime, profundo que puede tener el ser humano. Mira cómo valora la vida. Ay, la vida es bella, digna de vivirse, ¿no? Quisiera yo poder vivir 500 años, no solamente 100. 500 para amar todo ese tiempo a Jimena. Mira cómo valora, ¿ya? Pero bueno, Jimena es adolescente, ¿ya? Jimena es liberal. Jimena la siguiente semana le dice a Brian, Brian, ¿sabes qué? Lo he pensado bien y vamos a terminar, le dice. No, no, no. Me precipité a aceptarte, no debía hacerlo. Pero es que tú eres un chico bueno, ¿no? Eres lindo, pero no eres para mí, ¿no? No eres tú, soy yo, la clásica, ¿no? Todavía soy joven, quiero vivir. Además tengo que estudiar, no puedo distraerme de mis estudios. Si es que terminamos, dice. Y terminan, pero terminan a Brian. Brian se pone triste, pero lo peor viene acá. A la hora de la salida, la ve a Jimena, ¿ya? Muy, muy, muy feliz ella, ¿ya? Ahí está, pero coqueteando con Sebastián, ¿ya? Coqueteando con Sebastián. Entonces, mira cómo cambia la valoración según las emociones y sentimientos de Brian, ¿ah? ¿Ya? Mira cómo cambia su valoración. Ahora, respecto a la mujer, que decía que era la máxima creación de Dios, ahora qué dice. No, compadre, le dice a su amigo. A la mujer la ha creado el diablo. Ya, no, Dios, no. ¿Para qué pasarnos daño? Y si no, mira cómo ella saltó que, ¿no? En el paraíso la fregaron todas, ¿no? Traerse la manzana y toma Adán también, cómetela, él nos fregó a todos, ¿no? ¿Ves? O sea, ¿no? O sea, las mujeres, ¿no? Están aquí para hacernos sufrir, qué sé yo. Comienza a valorar negativamente a la mujer. Mira cómo ha cambiado. El amor, que es el sentimiento más sublime, decía, ¿no? Ahora dicen, no, el amor, no, el amor es un cáncer, ¿ya? Que te carcome el corazón. Y dice, wow, cómo ha cambiado, ¿no? Y respecto a la vida es hermosa, decía, ¿no? La vida es dura, compadre, le dice a su amigo, la vida es dura. Entonces, mira, toda su valoración inicialmente y después con el cambio se deriva de sus emociones. ¿De acuerdo? Se deriva de las emociones. ¿Ya? Tan sencillo como eso. El día ahorita, por ejemplo, está medio opaco. Entonces, ay, qué triste está el día, dicen algunos de ustedes. En cambio, los que están contentos, ¿no? Está bonito el día. Sí me gusta a mí, tibio nomás, ni mucho calor ni mucho frío, dicen algunos. Entonces la valoración depende de nuestras emociones, dice, ¿ya? Por eso se llama emotivismo.
Pero Heger dice algo más. Y acá viene su escepticismo axiológico. Escepticismo, no cree en el valor. ¿Por qué? Porque dice, a ver, para que exista el valor tienen que existir juicios valorativos, ¿ya? Y un juicio valorativo supone, o un juicio en general, supone informar acerca de algo, ¿ya? Pero un juicio valorativo no informa, sino simplemente expresa tus emociones nomás. La Tierra es redonda, ese es un juicio que te informa acerca de algo objetivo, ¿ya? Yo estoy contento, eso no es un juicio, pues, porque no está cumpliendo con la función informativa del lenguaje, sino con la función, ¿no es cierto?, expresiva, desiderativa. Entonces, no es un juicio decir, estoy contento, no es un juicio decir, ojalá y me saque la lotería. Nada, esos son juicios, porque no cumplen con la función informativa del lenguaje. Si no están expresando, si no están cumpliendo con otras funciones del lenguaje, ¿no? Desiderativa, expresiva, ¿no? Emotiva, pero no cumplen con la función informativa, por tanto no son juicios, y si no existen los juicios de valor, no existe el valor en el sentido estricto, solamente existen las emociones. Entonces no son valores, son solamente emociones de los sujetos. ¿Ya? Esa es la teoría de Alfred Heger, ¿ya? Por eso se le llama emotivismo, o también se le llama escepticismo axiológico. ¿De acuerdo? Listo. En la orilla opuesta tenemos al objetivismo, ¿ya? El objetivismo sostiene que el valor está en el objeto mismo, o como dice acá, sostiene que los objetos determinan la valoración, o sea que el valor está en los objetos, no depende del sujeto, no. El valor está en el objeto mismo, ¿ya? Así, el hombre en su experiencia valorativa, lo único que hace es descubrir los valiosos que son las cosas. O sea, el hombre solamente descubre el valor, que ¿dónde está? En las cosas, pues. ¿Que el hombre no otorga valor? No, ese es subjetivismo. El hombre solamente descubre el valor que ya está en las cosas. Pues se llama objetivismo, porque el valor está en el objeto, ¿ya? Y justamente el naturalismo es el que mejor representa esta postura, ¿no? Afirma que los objetos son valiosos debido a las características que poseen, ¿ya? Así la existencia de los valores depende entonces de la existencia de los objetos. De tal manera que cuando el objeto desaparece, el valor también desaparece, ¿ya? Eso es lo que propone, por ejemplo, Aristóteles, ¿ya? No existen valores independientes de los entes materiales. No existe ningún bien, justicia o belleza en sí misma o solos por ahí flotando, ¿ya? Pero también es absurdo creer que los valores de las cosas dependen de la opinión de la gente. Tampoco eso es verdad, tampoco es subjetivo, tampoco, ¿ya? Solo existe la naturaleza y los valores están en ella, en la naturaleza, en sus características, ¿ya? Por eso se llama naturalismo a esta postura, ¿de acuerdo? Entonces, el valor del oro está en el oro mismo, en sus características, pues, que te señalé, ¿no? No se oxida fácilmente, se lamina con mucha facilidad, es buen conductor del calor y la electricidad, ¿no es cierto? Por eso es valioso, por sus características naturales, y no porque al sujeto se le haya ocurrido darle valor. No es que los hombres se juntaron y dijeron, ya, esto va a ser valioso a partir de ahora. No. El valor está en el objeto mismo, dice Aristóteles, ¿ya? ¿De acuerdo? Listo. Y Spencer, Herbert Spencer, va a redondear la idea. Mira lo que dice, un poquito redondeando lo que ya Aristóteles decía, ¿ya? Claro que Aristóteles es, pues, del periodo antiguo, mientras que Spencer es de la modernidad, ¿no? Spencer dice, la naturaleza es lo único real, y por tanto, mira lo que dice, ¿eh? No existen valores, sino únicamente cosas valiosas. Eso dice Spencer. Entonces, como te decía hace un rato, no existe la utilidad. ¿Dónde está la utilidad? A ver, dime, ¿has visto la utilidad en algún lugar? ¿Dónde está? No, lo que existe son cosas valiosas. Ya, este martillo es útil, ¿de acuerdo? Esta computadora es útil, ¿ves? Pero la utilidad en las cosas, no existe la utilidad sola flotando por ahí. Igual la belleza, te decía, ¿no? No existe pues la belleza flotando, ¿dónde está? No, existen las cosas bellas. Esta flor es bella, esta mujer es bella, esta pintura es bella, esta música, esta melodía es bella, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces no existen los valores, sino las cosas valiosas, dice Spencer, ¿ya? Completando lo que Aristóteles ya decía, que el valor está entonces en las cosas y no se puede separar de las cosas, ¿de acuerdo? Muy importante que entiendas eso, porque mira lo que va a decir en cambio Platón y su idealismo objetivo.
Platón es idealista objetivo, idealista. Entonces, para él el valor es una idea. Objetivo, porque está fuera de los seres humanos, fuera de los sujetos. ¿Ya? Mira lo que dice. Considera que los objetos son valiosos debido a que se asemejan a los valores eternos y perfectos que existen de manera independiente. ¿Dónde? En el mundo de las ideas. Pues, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de eso? Platonismo, el mundo de las ideas, ¿no? El mundo inteligible. ¿Ya? Platón dice así, ¿ya? Los entes materiales son valiosos porque imitan a los valores eternos y perfectos, tales como el bien, la justicia y la belleza. Los valores resultan ser entonces superiores a las entidades materiales. Entonces, por ejemplo, para Platón sí, pues la belleza existe, independiente de los objetos y del sujeto. Claro, la belleza existe, independiente del objeto y del sujeto. ¿Y dónde existe? En el mundo de las ideas. Entonces te decía, una flor es más o menos bella dependiendo de qué tanto se aproxima al ideal de belleza. Una mujer es más o menos bella dependiendo de qué tanto se aproxima al ideal, que es una idea de belleza. Entonces, todas las cosas que están aquí en este mundo material son eso, reflejos, sombras, ecos de lo verdadero, que son el mundo de las ideas, donde ahí las ideas tienen vida propia. Belleza, justicia son ideas, bien, son ideas que tienen vida propia. Las cosas acá en la tierra son solamente sombras, reflejos. Ese es el idealismo objetivo. ¿Te das cuenta? Max Scheler va en esa misma línea. Aquí ya vimos a Scheler, ¿te acuerdas? Te dije que es idealista, espiritualista, ¿no es cierto? Max Scheler dice que los bienes, o sea, las cosas valiosas, poseen momentáneamente los valores, ¿ya? De tal manera que un bien puede desaparecer, pero el valor sigue existiendo, lo cual muestra su carácter eterno, que es lo que decía Platón también, ¿no? Mientras los bienes se captan a posteriori, por eso los valores se captan a priori. Es decir, sin la experiencia, sino con la razón, ¿ya? ¿De acuerdo? Mediante, además dice ahí, los sentimientos. ¿Ya? A ver, te explico un poquito más. Entonces, por ejemplo, el que muere una flor no significa que muere la belleza, porque la belleza tiene vida eterna, como ideal sigue existiendo. ¿Ya? Lo que ha muerto es solamente un reflejo, una sombra de muchas otras que hay. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, el que una mujer envejezca no quiere decir que murió la belleza de repente, ¿no? La belleza sigue ahí, ¿ya? Porque según él, repito, ¿ya? Los bienes, o sea, las cosas poseen momentáneamente los valores, momentáneamente nomás. Luego las cosas envejecen, mueren, ¿no? Pero el valor, los valores siguen viviendo, perviven, porque son eternos, pues. Y porque solamente se prestan para las cosas, se prestan, son prestaditos nomás. ¿Ya? Momentáneamente. ¿Ya? Eso es lo que dice Scheler. Ese es el idealismo objetivo, entonces, de Platón y de Scheler. ¿Ya? Y para Platón, estas ideas se captan no con los sentidos, sino con la razón. Y para Scheler, no, se captan más bien con los sentimientos, dice. ¿Ya? Porque no se pueden ver. Listo. El relacionismo. Esto es mucho más fácil de explicar. Acá hay dos posturas mucho más sencillas de explicar. El relacionismo, a ver, mira, sobre ese debate entre objetivistas y subjetivistas, Riciere y Frondizi, ¿sabes qué dice? Dice que el valor depende tanto del sujeto como del objeto, dice Frondizi, ¿no? ¿Por qué? Porque para que exista el valor, o el acto, para que ocurra el acto valorativo, tienen que estar los dos. Tiene que estar tanto el sujeto que pueda valorar y el objeto que sea valorado. Si falta uno de los dos, no ocurre la valoración, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Por eso dice, tanto el sujeto, ahí está en la primera línea, ¿no? Sostiene que tanto el sujeto como el objeto determinan la valoración. ¿Ya? Señaló que debido a que la valoración solo es posible en tanto haya un sujeto y un objeto, entonces la relación que hay entre ambos es la que posibilita los actos valorativos y los valores. Entonces, para él no debe haber debate entre objetivistas y subjetivistas porque al final el valor depende de los dos, tanto del sujeto como del objeto, dice el relacionismo. El socialculturalismo, ¿ya? A ver, esta tesis es defendida o propuesta por Herbert Marcuse, ¿ya? Él lo que va a decir es que el valor depende del desarrollo cultural alcanzado por una sociedad. ¿Ya? Repito, ¿ah? Anota si quieres. ¿Ah? Marcuse dice que el valor, ¿ya?
depende del desarrollo cultural alcanzado por una sociedad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que una sociedad más desarrollada, ¿ya? Más culta, va a valorar más unas cosas que otras. Pues, ¿ya? Pues acá dice, defiende la tesis de que el contexto cultural, ese es el desarrollo cultural, ¿no? Que ha alcanzado una sociedad, va a determinar su valoración. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver, no sé, pues cuando llegan los españoles acá, por ejemplo, ellos valoraban, por decirte, una obra de arte como una pintura, ¿no? ¿De acuerdo? Una pintura era valorada. La sociedad inca era más atrasada, ¿no? Entonces, una pintura ellos no la van a valorar, ¿no? Porque ¿de acuerdo? No, estaban en necesidades más básicas, alimentación, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿ya? Por eso incluso algunos dicen que lo que se desarrolló acá todavía no fue arte, sino fue solamente folclore, o solamente perdón, cerámica, ¿no? Pero que eso no es arte. Bueno, hay un debate sobre eso, ¿ya? A ver, otro ejemplo más clarito mejor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el oro. ¿Por qué los españoles valoraban tanto el oro? Porque para los españoles las monedas eran riqueza, directamente, directamente, ¿ya? ¿Y las monedas de qué se hacía? De oro, pues por eso eran tan valiosas. Estaban en ese desarrollo. En cambio, los incas no usaban monedas. El, el- el- el intercambio comercial era mediante el trueque. Entonces, al no usar monedas, el oro no era valioso, pues como, porque no se podía, porque todavía no se usaban las monedas, ¿te das cuenta? Entonces, la valoración del oro depende del desarrollo cultural alcanzado por cada una de estas sociedades. O si tú quieres, en las sociedades más avanzadas se valora mucho el arte, en las más atrasadas como la nuestra, muy poco, ¿no? A ver, chicas, cuéntenme, a ver, ¿alguna de ustedes, alguna vez las han invitado a ir al Museo del Arte? ¿Algún muchacho las ha invitado? Vamos al Museo de Arte, ¿qué te parece? No, ¿no es cierto? ¿Ves? No valoramos el arte, o muy pocos, ¿no? Muy pocos en todo caso lo hacen, ¿no? Muy pocos, ¿no? ¿Me das cuenta? Es una sociedad bastante atrasada, la nuestra tiene necesidades mucho más básicas, aparte que hay poca difusión de la cultura, porque para valorar el arte hay que saber de arte, si no te vas a aburrir, pues, ¿sí o no? ¿No es cierto? Claro. Igual que para ir a escuchar a la Sinfónica, y mira que hay hasta conciertos gratuitos, ¿ah? Bueno, había antes de la pandemia, ¿no? ¿No es cierto? Hay hasta conciertos gratuitos de la Sinfónica, ¿no? En el Teatro de Lima, ¿no es cierto? Pero igual la gente no va. Tú vas y hay poca gente, está casi vacío, ¿ya? ¿Por qué? Porque igual hay que saber de música. Entonces, como nuestro desarrollo cultural es bien chato, ¿no? A nivel de arte, música, todas las artes, ¿no? Entonces no sabemos valorar eso. De tal manera que, pues, si por ejemplo mi hijo me dijera, voy a ser músico, yo me alegraría en parte, qué bueno, ¿no? Pero por otro lado me pondría triste, pobrecito, se va a morir de hambre, ¿no? En cambio, supongamos que un padre alemán, ¿no? En Alemania, ¿no? Recibe la noticia, su hijo le dice, voy a ser músico, y su papá contento, porque allá sí lo van a valorar, porque tienen otro desarrollo cultural superior al nuestro. ¿Te das cuenta? Entonces la valoración depende de eso, del desarrollo cultural que ha alcanzado una sociedad. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Se entendió eso? Muy bien, acá dice más, a ver, las necesidades y la valoración de las personas depende de los contenidos culturales que asimilan. Las clases sociales, esto también dice Marcuse, ¿ah? Acá se ve su influencia marxista, ¿no? Dominantes inculcan a la gente una forma de pensar, ¿no? Alienando a los individuos e incapacitándolos para que actúen en contra del sistema económico dominante. Eso también dice, ¿ya? O sea, te enseñan a valorar de tal manera que tú nunca cuestiones el, el sistema dominante, ¿no? En la actualidad. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, para entrar ya a la parte de las preguntas, justamente, a la dirigida? Mm. Por ejemplo, en cine, chicos, no sé, ¿qué piensan ustedes? A ver, lanzo la idea, ¿ya? Por ejemplo, en cine, para que veas, esta industria de Hollywood nos vuelve efectistas, ¿no? O sea, nosotros valoramos las películas por qué tantos autos se voltean. La verdad que yo que soy más viejo he visto el cambio, ¿ya? A mí al comienzo sí me impactaban, ¿ah? Muchos autos volteados, muchas explosiones, ¿no? O sea, muchos muertos, ¿no? O sea, esa película. Pero ustedes, en cambio, ahora ya están tan acostumbrados, porque desde que han nacido han visto solamente ese cine,
que bueno, tú juzgas una película según eso, ¿no? Rápidos y Furiosos, ¿por qué ha sido por la cantidad ¿no? de mucho movimiento, ¿no? Mucho movimiento, ¿no? Efectismo se llama eso, pues, ¿no? Entonces tú ves una película que sea reflexiva, que hable de la vida, de una familia y los conflictos que hay, a la mayoría le va a aburrir, ¿de acuerdo? Ya le va a aburrir. Es una película reflexiva, no estamos acostumbrados a eso. Incluso algunos dicen, aparte tengo los libros, y justamente dicen eso quienes no leen, la muerte, ¿no? No se han acostumbrado a un cine así, efectista, violento. Incluso, mira, dentro de los mismos actores de Hollywood, los más antiguos, por ejemplo, cuestionan también toda esta industria que hay actual de los superhéroes, ¿no? ¿No es cierto? Dice, pero eso no es actuar, dice, ¿no? O sea, ni siquiera son actores, o sea, lo que tienen que hacer es verse bien en el traje de superhéroe, ¿no? O sea, un bonito cuerpo, pero no importa. ¿Qué tan difícil es actuar si todo es golpes, explosiones, dicen algunos de ellos, ¿no? O sea, ¿ya? Pero yo voy más allá que la actuación, ¿no? Como yo les pregunto, no hay un cine que te digo reflexivo, hay muy pocas de esas, ¿no? No sé si vieron La forma del agua, o hace años ya, La ladrona de libros, ¿no? Ahí, pero un poquito combina, porque tiene que ser dinámica también, ¿ya? Son películas reflexivas, pero al mismo tiempo dinámicas, porque los jóvenes de ahora, si no, rápido. Y hay gente que ni siquiera le ha gustado ninguna de esas dos, ¿ah? Al toque nomás, algo así como que ya pasaron 5 minutos, no hay ningún muerto, ninguna explosión, ya, la película es mala, ¿no? A eso te están acostumbrando también, a ese tipo si se le puede llamar arte, ¿no? Por ejemplo, nos van acostumbrando, ¿no? Igual la música, ¿no? Se supone que la música debería generar emociones bonitas, ¿no? Tú terminas de escuchar una canción y bueno, sientes en tu corazón ternura, cariño, ¿ya? Deseo de amar más, ¿no? Pero la música de ahora, y no hablo solamente del reggaetón, ¿ah? En general, todos los géneros, ¿no? O sea, son tan explícitos en el tema sexual que tú terminas de escuchar la canción y dime, ¿qué ternura? ¿No? Terminas con deseos sexuales, pero no, ternura no, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, bueno, entonces miren cómo el arte también es bueno, direccionado, ¿no? Y tiene estupidizada a la gente por eso. Entonces los jóvenes de ahora, por eso, no reflexionan, ¿no? Buscan más, son más adictos a la adrenalina. Uy, ya ni hablemos de los juegos de video, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Donde matar es lo más natural del mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, muy adictos a la adrenalina, muy pocos reflexivos, ¿ya? Muy deseosos de tener, poseer cosas, el último Xbox, el último PlayStation, la zapatilla de marca, ¿no? Muy preocupados en tener cosas y en realmente muy poco preocupados en, repito, ¿no? En ser, ¿no? Cultivarse como seres humanos, ¿no? Y cuando hablo de cultivarse, por ejemplo, me refiero a, por ejemplo, dedicarte a la lectura, al arte, por ejemplo, ¿no? Ya, bueno, ahí lo voy a dejar, muchachos. Se me va a ganar el tiempo, ¿ya? Listo. Práctica dirigida. A ver, chicos. Participación, ¿ah? A ver. Luis es una persona que se siente feliz al impartir clases y compartir sus conocimientos, realizando su vocación. Por esta personal satisfacción de sentirse realizado cumpliendo tal objetivo, podemos afirmar que se identifica con la postura allá. Ya, mira, a ver, la próxima semana vamos a ver esto, ¿ya, chicos? En ética, ¿ya? Vamos a ver que el eudemonismo es la postura que plantea que es bueno todo aquello que te hace feliz, todo aquello que al hombre lo conduce a la felicidad, eso es bueno. A eso se le llama eudemonismo. Y dentro del eudemonismo, ¿ya? Se va a incluir a todas estas posturas, utilitarista, hedonista y procurista, dentro del eudemonismo, ¿ya? Esta pregunta correspondería a lo que vamos a hacer la próxima clase, ¿ya? ¿De acuerdo? Porque el enfoque de hoy es entre objetivismo y subjetivismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Esto de eudemonismo más corresponde a un tema ético, ¿ya? Entonces, uno es D, no te preocupes, uno es D, ¿ya? En todo caso, quédate con esto, pues. Para el eudemonismo, ¿ya? Lo bueno es todo aquello que te conduce a la felicidad, ¿de acuerdo? Representantes, Aristóteles justamente está ahí, ¿ya? ¿De acuerdo? Listo. Dos,
El hecho que dos personas no se pongan de acuerdo sobre la belleza de un cuadro debido a que sus gustos e intereses estéticos son diferentes, constituye un caso donde se evidencia la tesis axiológica denominada, a ver qué me dice. Entonces, para mí este cuadro es bello, para ti este cuadro es feo, no nos ponemos de acuerdo. ¿Eso qué significa? La B, dice Melita, y estoy totalmente de acuerdo, eso es el exactamente subjetivismo, es la postura subjetivista. Y Melita también había dicho lo mismo, muy bien. ¿Ya? Sí, eso es el subjetivismo. ¿Ya? El valor depende del sujeto, de la persona. 3. Pedro pone el valor de lo solidario por encima del agrado o desagrado cuando tiene que ayudar a las personas pobres que han perdido sus bienes en un incendio. La postura de Pedro refleja el rasgo de todo valor denominado. Sí, pues cuando ayudo a las personas me ensucio la ropa, sudo, me despeino, me veo mal, ¿no? ¿Ya? Es desagradable, pero es algo solidario, es bueno, me siento bien siendo solidario, ¿no? Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo acá con Pedro? Él está, ¿no? ¿Qué rasgo se presenta? La jerarquía. ¿Qué es más importante? ¿No? La jerarquía. Muy bien, habían respondido también ya, a ver, varios acá, ¿no? Habían respondido, claro, Brioso, Mel y Alarcón. Muy bien, muy bien, muy bien. La jerarquía. De acuerdo. 4. Luis experimenta un gran goce intelectual con la lectura de una buena novela. Su vivencia manifiesta una postura. Cuando dice goce intelectual, ¿a qué se refiere? Placer, ¿ya? Placer, placer. A eso se refiere con goce, ¿ya? Siente placer, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces se refiere al hedonismo, ¿ya? Goce intelectual. Ya, algunos lo han interpretado como que, bueno, claro, es que se ponen en el lugar. Por ejemplo, la gente que lee, por ejemplo, Melita dice, no, yo leo y yo entiendo. Por ejemplo, reportaje al pie del patíbulo, mi planta naranja lima, o me he reído leyendo la salida de Tormes, ¿no? El ingeniero Hidalgo Don Quijote. Ya, pero acá no se refiere a eso, ya estás interpretando ya. Acá se refiere al goce. Cuando hablamos de goce, hablamos simplemente del placer en general, ¿ya? Goce. Eso es hedonismo, ¿ya? La 4 es la B, entonces. Pero sí entiendo la confusión, ¿eh? No se preocupe. 4 es B, ¿ya? 5. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a un juicio de valor? A ver, atención, ¿ah? ¿Cuál es un juicio de valor? No un juicio contemplativo. Quiere decir que todos son juicios contemplativos, menos uno, que es juicio de valor. ¿Cuál sería? De acuerdo, la de, claro, ¿no? Porque miren, a ver, la pobreza es uno de los normales más dramáticos del llamado tercer mundo. Está describiendo, ese es un hecho, pues, claro. ¿Ya? Existen alta tasa de suicidio en los jóvenes de familias disfuncionales, eso también es un hecho. Estamos describiendo. Juan mata a un delincuente en legítima defensa cuando pretendía asaltar, lo estamos describiendo un hecho. La Gioconda es una pintura muy valiosa y además te dice por qué, por el goce estético que nos causa. ¿Sí? ¿Ya? Entonces la D es la respuesta. ¿Ya? Como decían Emily y Mel. 6. ¿Cuál de los enunciados corresponde con la postura utilitarista de los valores? A ver, en la 6, a ver. ¿Cuál es el enunciado utilitarista? A ver. ¿Cuál es el utilitarismo? Utilitarismo. El provecho o beneficio, pero para la mayoría. ¿De acuerdo? Ahora sí han respondido, a ver.
Claro, la B. Muy bien, Emily, muy bien, Mel. Esta medida económica es acertada, ya que beneficiará B, al 80%, o sea, la mayoría de la población. ¿Ya? ¿De acuerdo? La B. Muy bien, 6 es B. 7. Para Fernando y María, sí, pues, qué raro. Fernando y María sostienen, dice, que las decisiones de nuestros gobernantes deben estar dirigidas a garantizar el máximo bienestar a la mayor cantidad posible de la población. ¿Ya? La perspectiva de los jóvenes es compatible con el planteamiento. Ahí está. Pues. Eso es justamente utilitarismo. ¿Te das cuenta? Ese es utilitarismo. Muy bien, Emily, muy bien, Mel. Ese es utilitarismo, justamente. ¿Ya? 8. ¿Quién afirmaría no hay objeto valorado sin sujeto que valora? Pero tampoco hay sujeto que valora sin objeto valorado. O sea, que para valorar o para que ocurra el valor se requiere de ambos, del sujeto y del objeto. ¿Quién decía eso? A esta postura se le llama relacionismo, ¿ya? Y su representante es, ¿no? Riccieri Frondizi, ¿ya? Frondizi, ¿ya? 8 es D. 9. Epicuro sostiene que los sabios a ver. La B y la A me están diciendo. Epicuro sostiene que los sabios únicamente buscan un saber más. No. Saben escoger lo realmente valioso. ¿Ya? Eso es un sabio. Saber escoger. Está bien, dice Epicuro. Está bien. El hombre busca el placer. Pero hay que saber buscar placeres duraderos. Pues te pongo un ejemplo más impactante. ¿Ya? La droga te puede traer placer un ratito. Pero después, dolor toda una vida. Entonces ya no es placer, pues, es dolor. Pues hay que saber escoger los placeres, dice Epicuro, ¿ya? 9B, 9B. 10. Acerca de la valoración, los subjetivistas consideran que, a ver, los subjetivistas, a ver qué dicen. La C me están diciendo Emily Mel. A ver. Ellas generalmente aciertan, vamos a ver, acerca de la... C, depende del punto de vista de cada uno. Claro, exacto, la C, depende del punto de vista de cada uno. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Ajá, Brioso también había contestado también. Muy bien, muy bien. Oye, en esta aula hay un Power Reader, ¿eh? Las chicas son las que contestan, ¿eh? Me parece bien, pero a ver si los jóvenes también participan. A ver, ¿eh? A ver. 11. Los utilitaristas equiparan lo valioso con... Mira el matriarcado, dice Melita. Nada, Melita, ni matriarcado ni patriarcado. Ni patriarcado. Ya, a ver, 11. Los utilitaristas equiparan lo valioso con... El beneficio o provecho, ¿de acuerdo? El beneficio o provecho, ¿ya? Y por último, todos son juicios de valor, menos uno. A ver, ¿cuál acá no es juicio de valor? El día es hermoso, estás valorando. El día es funesto también, el día es maravilloso. El día es caluroso, simplemente estás describiendo, pues hay calor, ha salido el sol fuerte, listo, ya está. ¿No es cierto? Está simplemente ahí. Muy bien, Emily. Simplemente registrando el hecho, nada más. Describiendo el hecho. Listo, muy bien, muchachos, hemos terminado. Ay, salgo volando, tengo cita con el médico. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Abrazo, Gracias, gracias profesor. a ustedes, chicos, siempre por su entusiasmo, su participación. La verdad que